Yo, hola a todos, escuchemos la historia. Salí en cuanto la joven me habló. No podía quedarme tranquila. Caminé hasta donde ocurrió todo. El bosque estaba en silencio, no como el nuestro, más profundo. Los cuervos estaban allí. La sangre aún era reciente. Vi huellas, marcas, restos de lo que pareció una pelea. Lo seguí. Había solo un cadáver. La muchacha ya lo reconoció como el de su hermano. No hay rastro de los cuerpos de los agresores asesinados. Pero, basándome en las pisadas, las huellas y la sangre, primero mató al que estaba por agredirla. Ella tenía la cara manchada en sangre. Supongo que fue un corte en el cuello y el hombre cayó encima. Ella se asustó y corrió. Ya corroboré mi versión. Ella misma dijo que fue como si lo hubiera soñado. Pero no, la evidencia no miente. Más adelante, encontré ropa enterrada y brasas apagadas. Restos de un fuego usado, sin llama, sin humo. Rastros de alguien que no quería ser visto. Lo encontré en la madrugada. Intenté hablarle. No respondía. Me miraba o no me miraba. Caminaba despacio, sin curiosidad, sin miedo, solo atento. Me acerqué. No reaccionó. Me acerqué más, sacó una espada. Ella hace una pausa. Se nota que no quiere mentir, pero necesita sonar firme. Llevaba un escudo de madera viejo, modificado. La espada por su apariencia fue afilada muchas veces. Me atacó. Fue un Elsecade, directo, sin gritar, sin furia, solo rápido. Lo esquivé, respondí, lo derribé con un golpe. Ella respira profundo. Mira a su padre. Cayó. Se golpeó la cabeza contra un árbol. No gritó, solo soltó un quejido. Me miró, como si no entendiera nada. Luego cerró los ojos. Pensé que estaba muerto. Me acerqué, lo toqué. Seguía respirando, así que lo até. Ahora está en mi habitación. Silencio. Padre, no podía dejarlo allí. Es joven, está desnutrido, tiene heridas, no sé qué ha hecho antes, pero ayer salvó a una de nuestras mujeres. Podríamos educarlo, orientarlo, hasta redimirlo. Yo me hago responsable. No quiero que lo vean como un animal, ni como un peligro. Ella baja un poco la voz. Padre, sé lo que vas a decir, que no es asunto mío, que no me corresponde, que no puedo salvar a todos los que vagan por los bosques. Pero este no es un caso cualquiera. Ese muchacho, ese ser, lo vi con mis propios ojos. No vi los cadáveres, pero vi la lanza, vi a la muchacha. Ella, una hija de nuestra ciudad, se salvó por segundos, y no por suerte, no por piedad, por él. ¿Quién haría eso en este mundo? ¿Quién más, sino alguien con algo aún vivo en el alma? No sé quién es, no sé cuántas cosas horribles habrá hecho antes, pero lo que hizo hoy fue bien. No pidió recompensa, no esperó gratitud, solo se marchó, como un perro. Es delgado, más hueso que carne, tiene los ojos vacíos, no olía a nada, solo barro seco y madera, como si hasta eso hubiera aprendido a ocultar. No habla, no entiende, pero no mordió cuando me acerqué al inicio, no me atacó de forma inmediata. Padre, sé que parezco impulsiva, pero no es solo compasión, es justicia, es deber. ¿Acaso no predicamos la redención? ¿Acaso no enseñamos que toda alma puede ser salvada? ¿O eso solo aplica cuando no es incómodo? No sé si salvarlo sea posible, pero dejarlo morir sería perder algo más que un muchacho. Él no pidió vivir, pero vive, y no lo hizo solo para morir congelado y desangrado bajo un árbol, sin nombre, sin nadie que lo vea. Solo pido una oportunidad. Puedo enseñarle a vivir, a obedecer nuestras reglas, a pensar, a hablar, a confiar, como uno de los nuestros. Prometo ser responsable. No es un niño, no es una bestia, es una vida. Tal vez me equivoque, tal vez fracase, pero no me perdonaría no intentarlo. Quiero educarlo, enseñarle, mostrarle algo más que el lodo, la sangre y el cuchillo. No sé si tengo la fuerza, no sé si lo lograré, pero, si usted me deja, me haré cargo de él. Yo, Valeria. Monstruo. Corrí. Apenas salí del despacho de padre, no pensé, no hablé, no miré a nadie. Salí como si me quemaran los pies, bajé las escaleras, llegué al distrito central, pasé frente a las lonas del mercado, esquivé a dos soldados, creo que me saludaron, y doblé por la calle de la biblioteca. La casa estaba ahí, mi casa, cerrada. No hay personas alrededor, ni gritos, ni llanto, ni nada que indique que algo malo pasó. Dios, por favor, que solo sea un mal presentimiento. Quise tirarme al suelo y rezar, llorar y pedir perdón por ser tan confiada, por dejarla sola. Si algo le pasó a ella nunca me lo perdonaría. Finalmente, empujé la puerta. La sala estaba vacía. Me duele el pecho de tanto correr, me quema la cabeza, mis piernas tiemblan, me arde el estómago, creo que quiero vomitar. Pero lo que sentí no fue por el cansancio, fue por el miedo. Miedo a que algo hubiera pasado, a que la hubiera herido, a que nada de lo que dije ni en lo que creo tuviera ya sentido. Llamé, Ivane, silencio. Sentí miedo. El primer piso estaba en orden. El estanta, mis libros, los escritorios, el perchero torcido, la cocina ordenada, todo en su sitio, sin rastro de pelea. Subí las escaleras, volví a llamar. Ivane, ¿estás ahí? Y entonces la oí. Buen chico, muy bien, eso, así. La voz venía del segundo piso. Están ahí. Subí más rápido. Di la vuelta al pasillo, abrí la puerta de mi dormitorio, con las manos temblando, y me quedé congelada. Él estaba en el suelo, en cuclillas, con la espalda contra la pared, la cabeza baja, los ojos abiertos. Parecía un perro callejero. No tenía expresión, solo respiraba lento, sin dejar de verla, vigilando cada movimiento. Ivane estaba arrodillada frente a él. Con una mano le daba un trozo de pan, con la otra le acariciaba el cabello como si fuera un animal de granja. Muy bien, decía ella. Muy bien, quieto. Así, ves, no es tan difícil. Me llevé una mano a la boca. Ivane, susurré. Ella se giró, sorprendida. Ah, Valeria. No oí, tú venías. ¿Tú qué estás? ¿Pasó algo? ¿El té? Ella solo me miró, perpleja. ¿A qué te refieres? Recién lo encontré en tu cuarto. Cuando ella dijo eso, sentí que mi alma volvió a mi cuerpo. Ah, gracias, Dios mío. ¿Y qué estás haciendo? Estoy enseñarle cosas. Dijo con una sonrisa, como si todo fuera perfectamente normal. Entrenando, es como animal, pero entiende rápido. Jackie Rosmi, Ivane. Mira, dijo, volviéndose hacia él otra vez. Dame la mano. El chico no se movió. La miró, nada más, como si calculara el riesgo. Iván estiró su propia mano, despacio. Él la miró, muy lento,
como si fuera peligroso, finalmente levantó la suya. La colocó sobre la de ella. Yo sentí algo, un nudo en la garganta. No entendí el por qué. ¿Ves?, dijo Ivane. Entiende. No dije nada. Me acerqué. Me agaché también. Lo observé con cuidado. Estaba sucio. Tenía el cabello revuelto, las uñas oscuras, la piel manchada de barro, ojeras, estaba flaco y su mirada era como la de un animal enfermo. Pero no olía mal. ¿Comió?, pregunté. Da, mucho. Pan, caldo, carne. No sabe usar cuchara, usa manos. Lame todo, hasta platos. Él giró la cabeza, me miró, lo juro, me miró fijamente. Y no fue como la primera vez. Esta vez no había amenaza, solo algo parecido a la curiosidad. Hola, le dije, suave. No respondió. Solo volvió a mirar a Ivane. Está bien, dije, más para mí que para él, no importa. Nada malo pasó. ¿Están bien? Yo tenía razón. Ah, yo tenía razón. ¿Y bien? ¿Qué pasó?, preguntó Ivane. Tardé en responder. Padre aceptó. Me lo dejan. Pero yo me encargo. Solo yo. Ivane se rió. Bueno, no puedes sola. Es como perro. De la nada, ella pareció muy emocionada. ¿Me dejas cuidarlo? Yo querer un perro desde siempre, pero nunca dejaron. Puedo. Le enseño a hablar, comer, jugar, tal vez escribir, y usar baño también. Ivane, no es un juguete. Prometí cuidarlo. En ese momento esas palabras rebotaron en mi cabeza. No es un juguete, es una vida. No pude evitar recordar las palabras de padre. Hace 10 minutos. ¿Crees que es un juguete? No pude responder, pero no lo negué. Entendí perfectamente a qué se refería. Para él, eso fue suficiente. Ya has traído una niña a casa, siguió el Y, ahora uno más. Uno que tampoco puede defenderse ni aporta nada. ¿Cuántos más, Valeria? ¿Cuántos vas a recoger? Está herido, dijo ella. ¿Y eso qué prueba? ¿Vas a construir un grupo con huérfanos ignorantes? ¿Con niños salvajes enfermos de cuerpo y mente? ¿De verdad crees que esto es una historia bonita? ¿Una cruzada por la justicia? ¿Sabes qué hacen los salvajes cuando tienen hambre? ¿Cuando nadie los mira? ¿Lo que le hacen a las otras personas? ¿Crees que la vida de esos monstruos vale tanto como la nuestra? Valeria apretó los puños. Ivane no es ignorante, susurró para sí, sin detenerse. Él está débil, no hará nada. Nos ayudó, se lo debemos. Pero la duda ya le dolía. No por culpa, por miedo. Su padre había bajado la voz antes de irse. No con suavidad, con gravedad. Puedes quedártelo. No me importa. Salvó a una de los nuestros. Bien, bravo. Pero no te confundas. Eso no lo vuelve confiable. Solo asegúrate de una cosa, le dijo. Que no se convierta en un problema. Y no hizo falta explicar qué pasaba cuando alguien se convertía en un problema. Ahora, nos quedamos los tres ahí. Yo sentada, ella arrodillada, y él, quieto, observando. El silencio era agradable, aunque siento que este será el último día tranquilo de mi vida, no sé por qué. ¿Cómo te llamas?, pregunté, otra vez. Nada. Ivane chasqueó la lengua. Él la miró. Necesita un nombre, dijo ella. Debe ser como él. Míralo, frunce el ceño como un viejo. Yo asentí. Eso es cierto. Esto realmente podría funcionar. Bien, dije. Entonces, a partir de ahora, vive aquí. ¿Y nosotras dos? ¿Somos sus dueñas? Somos sus anfitrionas, respondí. Ivane me miró. Por un segundo, dejó de sonreír. Sabes que no entiendo palabras complicadas. Yo asentí. Más que nunca. Oh, Dios, ya no hay vuelta atrás. No sé si hice lo correcto, pero lo hice. Ahora él está aquí, y depende de mí que no se convierta en un monstruo. Habitación. Empecé a pensar en todo lo que él necesitaba ahora que viviría aquí, pero antes de hacer nada, debo organizarme, ¿no? Es un paso lógico, lo primero es lo primero, él debe tener dónde dormir. El chico no podía dormir en cualquier rincón, necesitaba una rutina, estructura, límites, algo que lo distinguiera de un animal. La casa tiene cuartos de sobra, pero sería demasiado trabajo ambientar uno nuevo, solo queda uno. Bueno, dudo que Minerva se moleste, después de todo ella misma insistió en mudarse. Retiraré sus cosas, abriré la ventana y limpiaré el suelo. ¿Vienes conmigo?, le digo a Ivane, y señalo al chico, y él también. No les puedo quitar la vista de encima. Ivane lo agarró del brazo y lo arrastró. Él no opuso resistencia. Caminó en silencio, con los pies sucios y firmes sobre el suelo. Cuando llegamos, ella lo llevó a una esquina, él se sentó y la observó. De un momento a otro Ivane se quedó callada, parecía pensar mientras yo barría y acomodaba, aunque sin dejar de volver la mirada hacia ellos. Me bastaba con tenerlos donde pudiera vigilarlos. Unos minutos después, la vi moviendo los brazos, aplaudiendo, chasqueando la lengua, sacando la lengua, haciendo sonidos simples, o, y riendo. Él no reaccionaba, solo la observaba con ojos pesados, hasta que los dos lo miramos al mismo tiempo. Y entonces ocurrió. Levantó los brazos y aplaudió, solo una vez. Luego sacó la lengua, torpe, seca, y al final hizo un sonido, chasqueó la lengua. Sentí que me quedé sin aire. ¿Qué fue eso? ¿Ves? Aprendiendo. Ivane rió encantada. Sí, pensé. Esperó a que las dos lo estuviéramos observando. Aprende, pero no como los niños. Aprende como un espejo. Y elige cuándo actuar. 30 minutos después, cuando terminé de ordenar la habitación, salí un momento y busqué en el baúl de la mía, donde había dejado sus cosas. Un escudo medio roto, una espada desalineada, comida, cuerda, cuchillos, lanzas de madera pequeñas que parecían jabalinas improvisadas. Aún había más, pero no podía perder tiempo. Solo necesitaba dos, y una vez las recogí las llevé ante él. Aún había algo que necesitaba entender. No esperaba que hiciera nada, pero lo hizo. Se puso de pie y se acercó. Le devolví los objetos, la yesca y el pedernal. Los había encontrado en un compartimento de su escudo, bien amarrados. ¿Sabes para qué es esto?, pregunté. No habló, no gesticuló ni se mostró alterado. Solo los tomó, los olió y volvió a observarme. Le señalé el espacio frente a la chimenea, donde reposaba la leña ya cortada. No necesitó más. Unos segundos después, las chispas comenzaron a caer. El fuego nació, rápido, limpio. Tragué saliva. No los llevaba por gusto. Sabía cómo usarlos. Ya lo sabía. No necesitó aprender de mí. Pero, si sabe hacer esto, ¿qué más sabe hacer? Durante la cena. La cena fue sencilla, sopa caliente,
pan y té. Él se sentó en el suelo, no porque se lo dijera, sino porque parecía ser su lugar natural. Comió con las manos, sin pedir permiso ni rezar en agradecimiento. No entendía qué era la sopa, pero tras probarla con cuidado y quemarse, la bebió toda. Hambre tenía, claro. Ivane, mientras tanto, le hablaba como a un cachorro. «Ey, rabo, no, mejor peludo, ¿sabes tu nombre?» Gruñido. Él solo la miraba, no con afecto, con atención, como si almacenara cada palabra. Después de comer, Ivane se sentó frente a él e inició otro juego: repetir sonidos. Decía, apo, le sacaba la lengua, reía. Yo observaba en silencio, desde la mesa, y luego él lo intentó. Primero movió los labios, sin sonido. Luego, con esfuerzo seco, hizo un sonido grave, rasposo, más similar a un gruñido. Fue gutural, una imitación vaga de lo que había visto, como un gemido de madera vieja. Eso. Ivane aplaudió. Me quedé helada. No era mudo. Había pensado que sí, era lógico, incluso, pero no. El sonido había sido gutural, forzado, y sin embargo, ahí estaba. Ivane no entendía la gravedad, pero yo sí. Mi hermana menor era muda. Sabía lo que era la incapacidad real. Esto no era lo mismo. Esto era alguien que podía hablar, pero había dejado de hacerlo durante tanto tiempo que su cuerpo había olvidado cómo, y ahora estaba recordando. Antes de llevarlo al cuarto le retiré el pedernal y la yesca. Los guardé nuevamente en mi baúl con llave. Le dejé una manta, una almohada y una cuerda. No era muy fuerte, solo una medida complementaria. La até a su muñeca y el otro extremo al marco de la cama. Cerré la puerta con llave, doble vuelta, por si acaso. Dormiré con Ivane en la misma cama, por si acaso. De un momento a otro me di cuenta de algo. Una voz estaba susurrando palabras imposibles. Rostros de sombras que imitaban gestos humanos bailaban en el aire, observándome fijamente. Vi hacia donde antes estaba Ivane, pero ella no estaba a mi lado, y en ese instante me di cuenta. Fuego. Había fuego en toda la casa, en el techo, las repisas, la propia cama. Me levanté de golpe, caminé hacia la puerta mientras el suelo crujía, y cuando la crucé lo vi a él. Sujetaba en ambas manos la yesca y el pedernal, cubierto de sangre. Me miraba fijamente. Frente a él yacía el cuerpo de Ivane. Cuando intenté acercarme hacia ella, el suelo colapsó y caí hacia un mar de llamas y desperté. Ivane dormía tranquila a mi lado. Todo estaba en silencio. Me levanté rápidamente para ir a verlo, no sin antes encintar mi ropera. Abrí la puerta de su cuarto. Él dormía, en el suelo, boca arriba. La cuerda estaba suelta, sin tensión. La luz de la luna bañaba la habitación. Nada estaba fuera de lugar. Todo estaba bien. Cerré la puerta con suavidad, y solo me quedé quieta. El silencio era agradable. Siento que ayer fue el último día tranquilo de mi vida, aunque no sé por qué. Respiré y susurré, con miedo y esperanza en la voz. Tal vez realmente puede quedarse. No será un problema, solo necesita tiempo. Iglesia. El amanecer aún estaba frío, y el silencio de la casa me dejó tiempo para pensar en lo que seguía. El chico no podía seguir con esos harapos inmundos. Necesitaba ropa. Algo decente, algo que le hiciera ver como un muchacho normal y no como un animal sacado de la calle. La pregunta ahora era dónde conseguirla. La respuesta llegó sola del convento, o lo que quedaba de la organización. Ellas se establecieron en una iglesia medio derruida, las monjas y algunos huérfanos incluso ya la estaban reparando poco a poco. Allí guardaban ropas donadas por familias, o quitadas a niños muertos. Pensar en eso solo hace que me sienta mal. Fue mi padre quien ordenó que revisáramos los cuerpos y les quitemos la ropa por igual a todos. Las cajas de madera que hicieron hace años las monjas lograron proteger la ropa, los fallecidos y las pertenencias con las que enterraron a estos. Las monjas que ya vivían aquí se enojaron mucho, lo veían como una falta de respeto extremo a sus muertos. Un saqueo, dijeron. Y de hecho, sí, lo era. No las culpo por molestarse, después de todo fueron ellas mismas quienes hicieron los féretros y enterraron a cada uno de los anteriores habitantes. No estuvo bien, pero realmente necesitamos todos los recursos disponibles. Al menos tengo un único consuelo. Me aseguré de volver a darles cristiana sepultura a todos. Escuché un golpe leve que me sacó de inmediato de mis pensamientos. Este venía del piso de arriba, en el segundo piso. Subí de inmediato, alerta, con la mano en la empuñadura de mi arma. Llegué y vi la ventana del pasillo que estaba abierta de par en par. No recuerdo haberla dejado abierta. Busqué cualquier pista o indicativo de actividad en esta. Nada. Muy probablemente solo sea una ventana agitada por el viento. Quizá yo misma la había dejado abierta de día anterior y lo olvidé. No le daré más vueltas, aunque una rara incomodidad quedó clavada en mi pecho. Cerré la ventana, respiré y salí. En el camino no dejaba de darle vueltas a la situación. Había pensado en dejar al chico en manos de las monjas. Después de todo, era un huérfano. Allí estaría con niños de su edad. Tendría todo lo esencial: comida, techo, compañía y vigilancia. Pero no tardé en darme cuenta que monja podría manejarlo. Él no era un niño normal. No sabía hablar, pero sabía matar. No jugaba a las estatuas, hacía fuego. Además aprendía de una manera inquietante, demasiado rápido, listo para imitar cualquier gesto. Un niño así no se dejaba educar con dulzura ni paciencia. Yo misma me había lanzado a la locura de prometer que me haría cargo de él, para convencer a padre. Ahora lo pensaba mejor y lo entendía, me había atado a una responsabilidad enorme. A dos, en realidad, aunque Ivane es mucho más simple. Pero él. Buenos días, Lady Valeria. Me giré. Roderico caminaba detrás de mí, demasiado cerca, casi como si hubiese salido de la nada. ¿Tú aquí?, pregunté. Él sonrió, con ese aire siempre confiado. Voy camino a la iglesia. Debo entregar un mensaje de su padre. ¿Y usted, mi señora? Lo miré un momento. Era raro. No lo había visto en todo el trayecto, y ahora aparecía justo detrás. Y no solo eso, también iba al convento. En fin, Roderico, siempre tan conveniente. ¡Qué casualidad! Yo también me dirijo a ver a las hermanas. ¿Podrías decirme qué mensaje envía mi padre? Pregunté con dudas sobre sus intenciones. Tu padre necesita que las monjas organicen ayuda para transportar madera. Mucha. Quiere acumularla para antes del invierno. Pero faltan 3 meses, dije, extrañada. Justamente por eso. Necesitamos excedentes. Roderico encogió los hombros, como si la cuestión fuera obvia. Pero agregó algo más y como siempre él era un boca floja. Además, luego de lo que pasó ayer tu padre cambió los planes. Ya no enviará a unos pocos dispersos a buscar leña.
Ahora irán grupos organizados de 15 personas, siempre juntos para recolectar madera en puntos específicos y vigilados por voluntarios armados. No quiere perder a más personas. Por cierto, ya recuperamos el cadáver del tipo que murió ayer, mañana a las 6 será su entierro. Al escuchar esas palabras ahora lo que decía tenía sentido. Ayer esa chica casi fue atacada y su hermano murió, pero el chico apareció, mató a los agresores y la salvó. Padre ya no quiere exponernos a más riesgos. Finalmente llegamos juntos al patio exterior de la iglesia. Cuando nos acercamos vimos a Malik, un hombre alto, de cabello rizado, y piel brillante como la arcilla húmeda, pues estaba mojado por el sudor. Era africano, eso estaba claro. No era un forastero de paso. Ya vivía en la ciudad antes que nosotros llegáramos. Aproximadamente pasó unos 2 años junto a las monjas luego de que éstas lo auxiliaran tras ser atacado por bandidos. Ahora trabajaba con ellas, nuestras hermanas y los huérfanos recién llegados. Tiene acceso a más materiales por el aumento de la población. Se la pasa levantando paredes, cargando piedras, reparando lo que el tiempo ya había destruido. Valeria saludó con una voz profunda y cálida. Le respondí con cortesía. Hola Malik. Tan trabajador como siempre, no, respondí levantando la mano para saludar. Roderico, en cambio, no perdió la oportunidad de soltarle una broma. Oye, ¿cómo está mi hombre de arcilla favorito? Veo que limpiaste tu pañoleta de mujer, dijo riendo, obviamente refiriéndose al pañuelo con el que él se tapaba la cara desde la nariz hasta los labios. Malik respondió con una fuerte carcajada. Bastante bien, ¿y tú? ¿Cómo está mi bárbaro salvaje? ¿De dónde sacaste esa capa? ¿A quién se la robaste? Dijo entre carcajadas. Respuesta que hizo que Roderico se molestara. Antes de que empezaran a pelear pregunté por la priora. Él me dijo que dentro de la iglesia junto a otras monjas preparando el desayuno para todos los habitantes de la ciudad. Caminé hacia el edificio mientras dejaba que esos dos se insultaran. Ahora debo enfocarme en aquello por lo que vine. Necesitaba ropa para un niño. La priora es la encargada de los donativos, ella es persona que debo ver. Una vez llegué a la cocina la vi junto a otras monjas sirviendo agua para el té, calentando pan viejo y duro, haciendo lo posible por tener alimento. Me dirigí hacia ella y no sin antes saludar a las otras hermanas, y la saludé. Buenos días, priora Madeleine, dije agachando la cabeza en señal de respeto. Ella solo me observó un momento antes de responder con su habitual amabilidad. Buenos días, Lady Valeria, dijo sujetando los extremos de su hábito y levantándolos un poco en señal de respeto y reverencia. No son necesarias ese tipo de formalidades, dije algo avergonzada. Siempre tan humilde, mi señora. Dígame que la trae a la casa de nuestro señor el día de hoy, dijo con una sonrisa serena. Necesito ropa, para niño, de ser posible la necesito ahora mismo. De antemano pido disculpas por lo repentino de mi solicitud. Ella no parecía sorprendida, solo pareció pensar por un momento y respondió. ¿Las necesita para la señorita Ivane? ¿O son para Lady Minerva? Justo antes de que le respondiera ella pareció arrepentirse. Oh, por favor disculpe mi indiscreción. Ya sabe que suelo hablar sin pensar, intento dejar estos malos hábitos pero la curiosidad a veces gana, dijo agachando la cabeza visiblemente avergonzada. No hay problema, la verdad yo iba a aclarar eso antes de que usted preguntara. Necesito la ropa para un chico que encontré fuera de la ciudad y ahora estará viviendo en mi casa. Decidí hacerme responsable de su cuidado. El rostro de la priora pasó de vergüenza a sorpresa al oír mis palabras, visiblemente emocionada. Mi lady, ese es un gran acto, está cuidando a una pobre oveja perdida, por supuesto que le daremos toda la ropa necesaria para cuidar al chico. Yo estoy algo ocupada ahora mismo cocinando, pero le pediré a una hermana que la guíe al almacén y le dé lo necesario. Por favor espere un momento, dijo, para luego irse corriendo en dirección a otra monja. Hablan por unos momentos y luego la trae en dirección hacia mí. La hermana Liora aquí presente le traerá lo que pidió, por favor espérela unos minutos. Saludé a la hermana Liora, quien hizo la misma reverencia que la priora y fue rápidamente hacia la dirección contraria. Supongo que allí guardan la ropa. Mientras esperé me detuve para observar el comedor que estaba al lado de la cocina. Los vi, habían tantas bocas hambrientas y tantos huérfanos que uno más no era novedad. Supongo que la hermana Madeline se sorprendió porque yo misma decidí cuidarlo en vez de traerlo aquí. ¿Qué más puedo hacer? Ayudar a quien lo necesite es lo correcto. Luego de un rato la hermana Liore volvió, me entregó varias mudas de ropa, no nuevas pero limpias y enteras. Sería suficiente para vestir de manera decente al chico. Guardé los bultos bajo el brazo y di las gracias con una sonrisa suave. Ya tenía lo que había venido a buscar. Cuando me despedí de las hermanas y salí hacia el patio exterior vi a Roderico. Al parecer buscó a la abadesa y cumplía con su encargo, informando sobre la madera, el invierno y las necesidades de la ciudad. Roderico, siempre con esa sonrisa, siempre muy cómodo en cualquier lugar. De cualquier manera, al parecer la abadesa entendió, aunque se veía visiblemente preocupada, probablemente ya esté pensando en la logística. Ahora que lo pienso bien, si las monjas van a ayudar en la recolección de madera habrá menos manos para cocinar y cuidar a los niños. Supongo que toda ayuda es necesaria. Debería ir a ayudarlos si tengo la oportunidad, aunque ahora mismo estoy ocupada. Dejé esos pensamientos, pasé junto a ellos, pregunté por Malik, pero al parecer estaba ayudando a reparar la cerca del jardín del patio trasero. Fui en esa dirección y lo vi preparando una cerca de madera, le saludé y hablamos. Hola de nuevo, dime cómo va la reconstrucción de la iglesia. Bastante bien, desde que tu gente llegó tenemos más manos para trabajar y más recursos, agradecemos tu ayuda a pesar de las objeciones de tu padre. No hay nada que agradecer, es importante ayudar a los huérfanos, además tener un lugar donde orar mantiene la esperanza de la gente. Yo agradezco lo que haces por las monjas y los niños. Con eso aclarado me despido y parto rumbo a casa. Ahora no puedo evitar preguntarme. Si él aprende a hablar, ¿qué más aprenderá cuando esté viviendo como los demás niños? ¿Qué tanto lo cambiará eso? Ya tengo la ropa. Ahora solo quedaba ver qué haría él con ella. Medus. Ah, qué sueño. Valeria, no está. ¿Salió temprano? Seguro sí. ¿En qué hago? Aburrida. Perrito. Ivane se lanza de la cama en pijama, directo a las escaleras, pero frena en seco como si le hubieran jalado la cola. Cierto,
rezar, dice, y corre de vuelta a su habitación. Se arrodilla como puede a la altura de la cama, junta las manos y empieza su oración. Buenos días, señor barbudo. Gracias por darme un día más de vida, por mi casa, por mis cosas, por mi ropa, por mis vestidos, por Valeria y por el nuevo perrito. Luego te pediré más cosas, pero gracias, amén. Listo, formalidades cumplidas. Ahora sí, perrito. Se lanza al pasillo, cruza la casa a toda velocidad y entra en la última habitación. Despierta, despierta, despierta. Perrillito, el chico ya estaba despierto hace rato, mirando el techo desde el suelo, como muerto en vida. Ante los gritos se tensó, pero no es nada nuevo, ya medio se acostumbra al ruido de la niña. Ivane, como si nada, empieza a molestarlo. ¿Él solo espera comida? Sí, comida, siempre comida. Oh, peludo, jugar, él la mira fijo, jugar, nada, inmóvil, como estatua. De pronto, Ivane recibe la iluminación divina. Comida, aún no comes, ¿verdad? Espera. Sale disparada a la cocina, revuelve, saca pan duro, agua del barril, lo acomoda todo como si fuera un banquete real y se lo lleva. Él lo come en silencio. Ella espera, pero nada, sigue igual. Perrito aburrido. Yo querer perrito alegre. ¿Qué hace alegre? Da, medus. Sube corriendo a su cuarto, empuja una estanta, quita libros, abre su cajita secreta y ahí está, su tesoro máximo, su posesión más preciada, miel seca y caramelizada. Oro puro para Ivane, la fuente de toda felicidad. Agarra un trozo y baja como rayo. Perrito come. Él la observa. Piensa, piedra, sí, piedra. Ella insiste. Perrito, come, da, nada, solo la mira. Perrito, comer es orden. Le pone el dulce en la boca, hace una mímica de morder como si fuera un teatrillo barato. El al fin lo agarra, lo huele raro. Conocido, piedra, pero lo lame. De inmediato, sorpresa. La cara se le transforma. Nunca probó algo dulce. Muerde. El cuerpo se le relaja. La boca le cosquillea. Le duelen los dientes pero al mismo tiempo siente calma. Solo queda algo claro después de algo así que esta sensación no se olvida nunca. Ivane casi explota de felicidad y empieza a saltar como una loca. Perrito comió, da, pero claro, hoy la suerte no está de su lado. Perrito jugar, nada. Perrito jugar, es orden, silencio. Ahora sí, Ivane roja de ira y empieza a rabiar. Dije jugar, rabieta hiperexagerada. Piernas golpeando el suelo, lágrimas, gritos. No es justo. Te di medus, tú jugar conmigo. Durac, 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 Durac. Que te lleve el short. El pobre chico solo escucha los gritos, para él es ruido. No entiende nada, pero el sonido se le queda clavado en la cabeza. Da, medus, short, Durac. Ropa y baño. Regresé a casa sin sobresaltos. Cuando entré a la cocina vi a Ivane, sentada en su silla de madera favorita, con los ojos empapados en lágrimas, refunfuñando y comiendo miel seca a montones. Antes de que pudiera asustarme o sacar conclusiones apresuradas, ella solo dijo algo que aclaró cualquier duda. Pero malo y feo, no querer jugar, dijo, notablemente molesta. Eso lo explica, ella quería jugar, y él no le hizo caso. La saludé, le dije que él prepararía en desayuno en unos minutos y me dirigí a la habitación el chico. La puerta estaba medio abierta, obviamente, fue Ivane quien la dejó así. Cuando entré la luz del sol apenas se asomaba por la ventana, y vi al chico, el cual seguía con la muñeca atada a la pata de la cama. Supongo que Ivane no quiso soltarlo al no jugar con ella, simplemente lo desaté, y le entregué al chico la ropa que le conseguí. La miró como si se tratara de un objeto desconocido. Primero la sostuvo, la olfateó, la mordió, luego la estrujó con ambas manos, la jaló, probó la tela como si buscara su resistencia. Miró las prendas nuevas y luego vio los harapos que llevaba puestos. Y entonces, sin más, empezó a desvestirse. Lo que pasaba era obvio, él había comprendido que la ella que le diera mejor que la que llevaba, y la aceptó sin problemas, solo necesitó comparar el estado. Antes de que pudiera salir de la habitación para darle privacidad se quitó la camisa, no pude evitar detenerme. Su brazo izquierdo tenía una herida reciente, leve pero visible. Lo extraño no era eso, sino lo demás. La herida estaba envuelta en un trapo limpio de tela, por eso no vi la herida la primera vez que lo encontré. Su torso estaba casi limpio, apenas unas cicatrices menores. Para alguien que había crecido solo y afuera, debería estar marcado por los golpes, mordidas, caídas, huesos marcando la piel. Pero no, pensé en dos opciones. O bien viajaba con otros que lo protegían, ya que aún es joven, lo cual no encajaba con nada de lo que sabía de él. O, la opción más probable, no sobrevivía peleando, sino evitando pelear. Observaba, esquivaba, se mantenía al margen, y él estaba como la prueba, vivo, con pocas marcas, sin lesiones extremas, casi intacto. Finalmente me alejé, cerré la puerta y bajé las escaleras. Le daré tiempo para que se cambie. Mientras tanto me dispuse a empezar a cocinar. Ivane debe estar impaciente. 20 minutos después. El desayuno estaba hecho. Pensé en ir a traer al chico pero me sorprendió verlo de pie en la cima de la escalera, vestido con la nueva ropa. No fue necesario llamarlo. Él bajó poco a poco, hasta que llegó a la cocina, y se sentó en el suelo, solo para después vernos fijamente a mí y a Ivane. Realmente es desconcertante. Ahora usa ropa normal pero verlo es como si algo no encajara. Las manchas de suciedad en la cara, el cabello largo y ese bigote tampoco ayudan. Debería bañarlo. Toma, dijo Ivane, interrumpiendo mis pensamientos. Le entregó un cuenco con sopa y un pedazo de pan duro. Él lo aceptó en silencio, masticando despacio. Mira qué raro se ve con esa ropa, soltó ella, riéndose. Igual parece un perro feo, con ese bigote chuaco y el pelo tan largo. Suspiré. Ivane, no es una mascota. Ya, replicó ella, aunque seguía sonriendo como si no me hubiera escuchado del todo. Mientras desayunábamos, Ivane preguntó, ¿Valeria, cómo aprenderá a usar baño? La miré incrédula, pero tenía razón. Hasta ahora no lo habíamos pensado. Habrá que mostrarle, respondí, aunque en el fondo dudaba. ¿Entendería algo así? Fuimos a revisar el cuarto donde durmió. Impecable. Ni rastro, ni olor, nada. Eso me desconcertó aún más. Se está aguantando, murmuré para mí misma. Decidimos llevarlo hasta el baño de la casa. Era una habitación con puerta de madera. Él entró, se detuvo, olió el aire,
observó el agujero, y entonces, sin que dijéramos nada, entendió. Actuó como si lo reconociera al instante y se acercó caminando. Cerramos la puerta y lo dejamos allí un rato. El baño consiste de un banco agujereado, que da a un pozo profundo y obstruido. Además, junto a este hay una caja de musgo fresco, ideal para limpiarse. Por lo que vi, esta ciudad antes tenía un buen sistema de alcantarillado. Todas las casas que encontramos hasta ahora incluso tenían duchas. Aún podríamos usarlas si las llenáramos de agua, pero el olor que da de los baños viejos y obstruidos es tan fuerte que sería imposible bañarse sin vomitar. En verdad tenemos un gran problema respecto a eso. También es sorprendente que no haya hecho sus necesidades en el cuarto como un animal. Tal vez está acostumbrado a usar baños, o tiene un método similar y por eso reconoció el baño. Por eso miraba la letrina con tanta naturalidad. De todos modos, parece que sí sabe usarla. Eso es un gran alivio. ¿Lo ves?, le susurré a Ivane. No es tan difícil enseñarle. ¿Sabe limpiarse? ¿O lo hará con la mano?, rió Ivane, tapándose la nariz exageradamente. Valeria, estará sucio, es como Medvi y Simi, y con ese bigote, parece Durak. Sí, él ya es el Durak de casa, lo dijo en su lengua natal, entre carcajadas, y yo tuve que contenerla. No te burles, le advertí con seriedad. Esto no es un juego. Te recuerdo que tú dijiste que me ayudarías. Pero claro, para ella seguía siendo algo gracioso. Al salir de la letrina, lo vi caminar tranquilo, como si nada, sin algún mal olor. Apretado un trozo de musgo entre las manos para lavárselas. Ivane aún se reía de su perro feo. Yo, en cambio, me quedé pensativa. Él ya tiene donde dormir, ya tiene ropa, ya sabe utilizar el baño y además puede limpiarse solo usando musgo. Lleva poco más de un día aquí y ya logró aprender todo eso. Si podía aprender tan rápido lo básico, ¿qué debería ser lo siguiente que le enseñe? Herida y escobe. Claro, como pude olvidarlo, ya había visto la venda en su brazo cuando se cambiaba de ropa. Un trapo apretado con fuerza. Además de eso, entre sus pertenencias encontré más trapos, algunos con sangre, otros limpios. Todo eso es demasiado para ser simple azar. Había algo extraño en que un muchacho así supiera vendarse, y aún más en que usara varios para mantener la herida relativamente limpia. No podía quedarme tranquila. Fui hacia mi habitación y revisé uno de los roperos. Estaba buscando entre varios sacos de cuero, y finalmente encontré lo que buscaba. Una mochila con algunos implementos medicinales básicos. Un frasco con alcohol destilado, vendas hervidas, paños absorbentes, algunas pomadas, varios frascos pequeños con extractos de plantas medicinales, pinzas, hilo y aguja, incluso un bisturí. Nunca podíamos estar suficientemente preparadas, decía. Además, ella quería poner a prueba los conocimientos que adquirió leyendo los viejos libros de medicina de mamá. Ver todo esto me trae cierta nostalgia. Minerva tenía 9 años cuando me convenció de conseguir todo esto y renovarlo de forma periódica. Recuerdo que pasamos semanas buscando las plantas para las pomadas, y también cómo casi incendió su habitación al destilar el alcohol. Es por nuestra salud, hermana, en casos de emergencia, decía. Y pensar que ya pasaron 3 años desde eso. Debería agradecerle por esto cuando tenga la oportunidad. Realmente es precavida, y un poquito muy paranoica. De todas formas debo recordar agradecerle. Solo me llevaré el alcohol, las vendas y 2 paños. Además, usaré agua hervida del barril para lavar la herida. No creo que esta sea tan profunda como para tener que coser. Me pregunto si él fue capaz de aprender a hacer fuego por su cuenta, y también aprendió a ir al baño. ¿Podría aprender a curar sus heridas? Sujeté en mis manos lo que necesitaba y bajé las escaleras, de regreso a la sala. Allí vi que Ivane estaba intentando peinarlo con las manos. Fui rápidamente a la cocina por el agua hervida, le pedí a Ivane que se alejara un momento y me dispuse a hablar con el muchacho. Déjame ver, dije en voz baja, acercándome. El chico se tensó. Sus ojos lo dijeron todo, desconfianza, alerta. Cuando acerqué mis manos, retiró el brazo por instinto, como un animal temeroso. Tranquilo, le dije, acercando mis brazos con calma, hasta que logré posar suavemente la mano sobre el brazo, mover un poco la manga de la camisa y ver el vendaje. No te haré daño. Él dudó, rígido. Ivane, que observaba de cerca, murmuró algo, burlándose de lo torcido que llevaba el trapo. La miré con desaprobación para que finalmente se callara. Con paciencia, desaté los nudos. El muchacho no apartaba la vista, ni un instante. Veía como mis dedos tiraban del nudo, como el paño se soltaba y caía. Debajo apareció la herida, un corte superficial, bien cerrado, apenas enrojecido. Estaba limpio, sí, pero sin desinfectar. Mojé un paño limpio con agua hervida y lo pasé suavemente por la herida, asegurándome de limpiar correctamente toda la superficie. Destapé el alcohol y mojé el segundo paño. Cuando este le tocó la piel, el ardor le hizo apretar los labios, pero no se quejó, no gritó, no hizo gesto alguno. Solo mantuvo la mirada fija en mis manos. Ya casi susurré, aplicando con cuidado. El chico giró apenas el cuello para mirar los implementos médicos, los paños ya húmedos, el cuenco con agua, el frasco con alcohol y los firmes nudos que amarraban la venda nueva. Él siguió mis manos con la mirada, como si cada movimiento fuera una lección. Cuando terminé, levanté mi mano indicando dónde había vendado, mostrándole el trabajo final. Él observó, flexionó un poco el brazo, luego lo dejó caer a su costado. No dijo nada, pero en su mirada había un destello, no de gratitud, sino de comprensión. Como si hubiera memorizado cada paso para repetirlo más adelante. Está bien, suspiré, más para mí misma que para él. Si puede aprender a cuidar de sus heridas, también podrá aprender más aparte de lo básico. Quizás no todo en un día, pero con el tiempo. Una semana después. Apenas desperté y ya estoy algo cansada. Ivane no está a mi lado, debe estar en la cocina esperando la comida. Levanté la cabeza y vi que el llavero de la casa no estaba en mi escritorio. Debe haberlo llevado para abrir la puerta del cuarto del chico. No pasó mucho en estos días, solo lo normal. Ivane no deja de salir a correr en las mañanas y entrar a casa sin limpiar sus zapatos. La casa terminó llena de polvo y tuve que barrer todo el día. Incluso tuve que lavar sus sábanas porque se puso a jugar en la lluvia. Le dije muchas veces que no lo hiciera, pero sigue. Ah, esa niña es terca. Por otro lado, el chico está bien, duerme,
come, va al baño, nos observa realizando tareas diarias. Ivane lo molesta, pero no hace mucho más. Incluso se queda observándome cuando ocasionalmente practico esgrima, siempre desde su rincón. Claro, ahora que pienso en esgrima, no creo que sea necesario tener mi ropera siempre a mano, ahora la dejo en mi habitación. Llevo 3 días así y todo va bien. Volviendo al chico, él solo se queda observando cómo la leña se quema. Parece que le gusta verla consumiéndose, o tal vez es el calor, no lo sé. Se le ve más tranquilo, incluso deja que Ivane lo zarandee luego de darle comida. Tal vez sea hora de dejar de amarrarlo a la pata de su cama, aunque aún no dejaré de dormir con Ivane y cerrar con llave su habitación y la mía por las noches, por si acaso. No puedo evitar preguntarme si algún día aprenderá a hablar si nos escucha lo suficiente. De todos modos, es tarde. Ivane debe estar esperando el desayuno. Me levanto de la cama, hago mi oración diaria y me dirijo a iniciar un nuevo día. El sol entraba por la ventana de la sala cuando bajé las escaleras. El sonido me sorprendió antes que la escena, un raspado irregular, seco, acelerado, como de una escobe golpeándose contra madera. Al asomarme, lo vi claramente. El muchacho estaba en medio de la sala, empuñando mi escobe para él, barriendo con fuerza exagerada. Cada movimiento levantaba más polvo del que quitaba, una nube gris flotaba en el aire, obligándome a cubrirme la nariz. Y, sin embargo, había orden en su caos, avanzaba de un lado a otro, empujando montones de polvo hacia un recogedor torpemente colocado. No logró juntar más que un puñado, pero lo alzó con cuidado, caminó hacia el cesto y lo arrojó dentro, como si esa fuera la conclusión lógica del trabajo. Ivane, que lo miraba desde la mesa, estalló en carcajadas. Mira al Durac, barre como viento, rió, señalando la nube de polvo. No respondí, me quedé quieta, observando. No veía al, pero feo, que Ivane insistía en imaginar. Veía a un muchacho que, en apenas una semana, había pasado de ser un extraño amarrado a alguien que, torpemente, barría una sala. Bastante mal, sí, pero lo intentaba. Y ese simple gesto me pareció un logro mayor que cualquier palabra. Regalo. Me acerqué hacia el chico. Apenas lo saludé, se puso tenso, soltó la escobe y volvió rápidamente a su rincón, junto a la chimenea. Al principio no entendí la razón de su reacción. Ahora que lo pienso, era la primera vez que lo veía sujetando algo distinto al cuenco en el que come. Cuando Ivane se lo entrega no se altera, pero ahora sí, se asustó, como un niño al ser descubierto cometiendo una travesura. ¿Será que no le gusta que lo miren? No, él no parece entender conceptos así. ¿Será porque tomó la escobe sin permiso? Ya sé, probaré algo. Fui a la cocina, abrí una estanta y saqué un tenedor, un cuenco de madera lleno de carne seca y un mantel para poner debajo. Modales ante todo. Volví a la sala, me senté frente a él en el suelo y dejé el cuenco entre nosotros, sobre el mantel. Esperé, nada, solo me observaba, sin hacer el menor intento por alcanzarlo. Recordé que, cuando le mostré la yesca y el pedernal, se los acerqué con mis manos y solo entonces los tomó. ¿Será igual ahora? Sujeté una tira de carne seca y la deposité en sus manos. Él la miró, esperó, la olió y comió. Entonces es así, entiende lo que es el permiso, o al menos algo parecido. No quiere robar, comprende esa noción básica. Por eso se asustó al verme. Él tomó la escobe por su cuenta, nadie se la dio. ¿Pero será realmente eso? Debería comprobarlo. Pasó un buen rato. Ivane, aburrida de esperar a que le cocinara, se hizo su propio desayuno y nos miraba visiblemente molesta, refunfuñando palabras en su idioma natal. Yo seguía con él. Tomé el tenedor y ensarté la carne seca, mostrándole cómo debía usarse. Quería que entendiera la utilidad de un cubierto, pero no hubo progreso. Cada vez que acercaba el tenedor a su rostro se apartaba. Tal vez lo veía como un arma y temía un ataque sorpresa. Sin embargo, aceptaba la carne cuando se la ponía en las manos y comía con gusto. Durante todo ese tiempo no dejó de observar con mucha atención mis manos y mi rostro. Probé otra cosa. Cambié la posición del tenedor, lo sujeté por la mitad para que no apuntara hacia él y lo puse con cuidado en sus manos. Por fin tenía el tenedor, y no hizo nada. Solo me miraba, como esperando mi reacción. Aún dudaba, ¿y si me alejaba para darle espacio? Me levanté despacio, retrocedí hasta las escaleras y subí hasta el segundo piso. Desde arriba lo observé, parecía más tranquilo. Empezó a manipular el tenedor, lo sostuvo con torpeza, con 3 dedos, y logró ensartar un trozo de carne seca. Lo llevó a su boca, masticó y tragó. Sí, lo sabía, podía entender la utilidad del objeto. Repitió la acción varias veces hasta que lo dejó de lado y volvió a comer con las manos. Siguió así un rato. Luego alzó la vista y recorrió la sala con la mirada, como buscando algo. Se levantó, fue hacia la chimenea, metió la mano y sacó una piedra manchada de lo que parecía ser sangre. ¿Cuánto tiempo llevaba eso allí? Entonces golpeó el tenedor contra el suelo hasta romperle la cabeza. Lo tomó por el mango y empezó a afilar el extremo con la piedra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminó. Movió el cuenco a un lado, tomó el mantel y lo envolvió alrededor del mango. Luego lo sujetó y lo blandió en un gesto de apuñalamiento. Había hecho un arma. Había hecho un arma. Ivana. Corrí escaleras abajo. Casi resbalé, logré mantener el equilibrio pero me doblé el pie. Maldije la tabla medio suelta del 10º escalón. El tiempo se volvió lento. Sentí que tardaba una eternidad en llegar. El miedo se apoderaba de mí mientras descendía. Pensaba en todos los escenarios posibles y en cómo mi exceso de confianza provocó esto, pero sentí mucho más miedo que nunca antes en toda mi vida al ponerme frente a él, llevar mi mano a mi cintura y darme cuenta de que no tenía mi espada. Él me miraba directamente a los ojos. No podía correr a la cocina por un cuchillo, me atacaría por la espalda. Además, ponía en riesgo a Ivane si se acercaba a ella. Mi única alternativa era lanzarme encima, sujetarlo y gritarle a Ivane que corriera a pedir ayuda. Giré la cabeza. Ivane estaba en la cocina pero dormida sobre la mesa. No me quedaba otra opción. Esperar a que él atacara,
gritar a Ivane que huya y resistir lo que pudiera. Pero sucedió algo que jamás habría imaginado. Él sostuvo el mango por la mitad, cuidando de que ningún extremo apuntara hacia mí. Retrocedió despacio, se agachó y arrojó el arma improvisada a mis pies. ¿Una trampa? No, no es tan consciente. No vi amenaza en sus movimientos, solo temor y algo de duda. Repasé mentalmente lo ocurrido, había aprendido a usar el tenedor, lo empleó un poco y luego lo rompió. Hizo un arma, se acercó y me la entregó. ¿Un regalo? ¿De verdad me regaló un arma? ¿Por qué? Recordé que mi espada llevaba 3 días guardada en mi habitación. ¿Será que creyó que estaba desarmada y fabricó una para mí? Difícil de creer, pero era la única explicación posible. Me agaché y recogí el arma con cuidado. Él no apartó los ojos de mí, expectante a mi reacción. Decidí guardarla en mi bolsillo. Por un instante creí que estábamos en peligro. Por un instante pensé que padre tenía razón. Por un instante temí que Ivane pudiera morir. Respira, tranquila. Todo está bien. Sí, todo está bien. Ahora debía analizar lo ocurrido. Primero, me había hecho un regalo. Vio que no tenía un arma y fabricó una para mí. Segundo, comprendía que un arma es necesaria para defenderse. Aunque eso no me sorprende. Tercero, pudo atacarme pero no lo hizo. ¿Fue cariño? ¿Miedo? ¿Dependencia? No era indiferencia. Eso estaba claro. Quizás reciprocidad por darle comida y un hogar. Seguía mirándome. Desde la cocina escuché la voz sonolienta de Ivane preguntando qué pasaba. No quise responder. Si yo misma no entendía lo que esto significaba, ¿cómo explicárselo a ella? El chico volvió a su rincón, junto al fuego, y entonces lo comprendí. Nuestra casa había dejado de ser un refugio provisional. Ahora convivíamos con alguien que veía en cada objeto un arma y que quizás me había fabricado una como prueba de lealtad. Lo alimenté, lo vestí, lo curé, y él, en respuesta, me regaló un arma. No sé si debería sentirme protegida o asustada. Ayuda. El aroma de la avena caliente llenaba la pequeña sala. Yo estaba junto al fuego, moviendo la cuchara de madera con calma, cuidando que no se pegara al fondo de la olla. El calor me adormecía la pierna izquierda, que seguía resentida por la casi caída de hace minutos. Cada tanto movía los dedos del pie, pero apenas lograba un cosquilleo molesto. Ivane estaba sentada en la silla más cercana a la mesa, balanceando los pies con aburrimiento. Llevaba un buen rato chasqueando la lengua de manera insistente, como si aquello pudiera quitarle el tedio. Ivane, dije, sin apartar la vista del fuego. Alcánzame los cuencos, por favor. Ella no se movió. ¿Para qué? Ya hice mi propio desayuno hace rato, ¿recuerdas? Contestó con desgano. Suspiré, manteniendo el tono firme. Si cocinas, hazlo para todos, no solo para ti. Ivane resopló, cruzando los brazos sobre el pecho. Entonces no habría comido nada. ¿Qué querías? Estaba muriéndome de hambre. Eso no es excusa, respondí, girando apenas el rostro para mirarla. Pásame los cuencos, anda. Ivane refunfuñó en voz baja, como si hablara consigo misma. No se movió. Realmente es malcriada por momentos. Bueno, yo tendré que hacerlo. Intenté incorporarme, pero la pierna me respondió con un pinchazo agudo que me obligó a detenerme. Cerré los ojos un instante, respiré hondo y estiré la mano hacia la mesa, a 1 metro de distancia, como si ese gesto inútil pudiera acercar los cuencos. Fue entonces cuando él se levantó. Hasta ese momento había permanecido en su rincón habitual, en silencio. Sus pasos descalzos resonaron sobre el suelo de madera. Se acercó a la mesa, observó un instante y tomó con torpeza 2 cuencos de madera. Los sostuvo con cuidado, como si fueran algo frágil que podía romperse con la menor presión, y los llevó hasta donde yo estaba. Lo miré, sorprendida. Él solo tardó un instante en reaccionar. Esto realmente acababa de pasar. ¿Había entendido lo que dije? La palabra, cuenco, había sido mencionada varias veces. ¿Si acaso la había asociado al objeto correcto? ¿O solo imitaba un gesto evidente? Él me entregó los cuencos sin expresión alguna y permaneció de pie, mirándome en silencio. Sujeté uno, lo llené con la avena y se lo ofrecí de vuelta. Gracias, murmuré, con suavidad. Él tomó el cuenco, lo sostuvo unos segundos como si observara una comida desconocida. Ahora que lo pienso, antes solo le daba pan seco y sopa simple. Es la primera vez que probará la avena. Olfateó el contenido del cuenco y luego regresó a su rincón. Se sentó de nuevo, con el mismo aire distante de siempre. Lo observé de reojo mientras servía la avena en el otro cuenco. No podía dejar de pensar y dar vueltas a lo que acababa de ocurrir. ¿Era simple casualidad? ¿Un acto de imitación? ¿O de verdad estaba aprendiendo a identificar las palabras? El sonido del refunfuño de Ivane interrumpió mis pensamientos, pero la duda ya había quedado sembrada. Con el cuenco humeante en las manos, me pregunté a mí misma si, de algún modo, aquel muchacho había comprendido. Parece que llegó la hora de terminar con las vacaciones de Ivane. Él fue capaz de entender eso, o sea que puede ser capaz de comprender las cosas. Ya lo decidí. Iremos así, poco a poco, hasta que entienda más. Si fue capaz de comprender, es capaz de aprender. Y esa idea me dio un extraño alivio. Si quieres saber qué pasa después, comenta para ver la siguiente parte. Minerva la bibliotecaria. Apenas definí el plan de estudios me puse en marcha. Recogí las plumas y papeles del escritorio de mi cuarto, revisando que todo estuviera en orden para comenzar las clases. Tenía un plan en mente, una rutina que necesitaba instaurar, pero al abrir el pequeño tintero que guardaba en el estante, descubrí que quedaba apenas un resto seco en el fondo. Olvidé que mi tinta se acabó antes de que llegáramos aquí. Durante el viaje, Ivane se la pasaba dibujando en la corteza de los árboles para no aburrirse. Fruncí los labios, resignada. Sin tinta no había lecciones. Bajé a la sala. Miré a Ivane, que estaba medio recostada en la silla, jugando con un hilo suelto de su vestido. El muchacho seguía en su rincón, como de costumbre, observando en silencio. No tardo, les dije, ajustándome el bolso sobre los hombros. Pórtense bien. Ivane resopló como si se tratara de un castigo, pero no respondió. Cerré la puerta y salí a la calle. La ciudad todavía me resultaba extraña. La majestuosidad de las casas de piedra y la distribución cuidadosamente pensada de los edificios resaltaba mucho, pero varias aún siguen medio derruidas debido a la falta de cuidado por tantos años de abandono, luciendo como una ciudad fantasma, pues en gran parte sigue estando vacía. Nosotros apenas ocupamos una pequeña parte de esta,
la que de algún modo aún se mantiene en pie. La gente aún no se acostumbra a este estilo. Prefiere lo tradicional y hacen casas de madera, levantadas sobre las ruinas de otras casas más antiguas ya caídas o al lado de las que siguen en pie. Los habitantes, poco más de un centenar, se movían con rutina mecánica, como si cada uno supiera exactamente qué debía hacer para mantener el lugar en pie, aunque ahora mismo hay pocas personas. El resto están cazando o explorando áreas cercanas para establecer los campos, apenas conocemos un poco del terreno. Volviendo al tema de las casas, padre dice que es un gasto innecesario de energía hacer nuevas casas cuando podemos ocupar las viejas, pero la mayoría se niega. Ellos, al igual que las monjas que ya vivían aquí, sienten pesado el ambiente. Después de todo, familias enteras murieron en agonía en sus casas a causa de la plaga. Caminé despacio hacia la plaza central. El empedrado estaba húmedo y resbaladizo, ayer llovió, eso es buena señal para la agricultura. El sol comenzaba a iluminar la ciudad con un brillo apagado. Alrededor de la plaza se levantaban los edificios más importantes, la vieja iglesia, donde ahora viven todas las monjas y que administran como almacén de comida, un par de casas, las más grandes, donde varias familias numerosas viven juntas de manera provisional, y al fondo, la biblioteca, que dominaba la vista con su altura, aunque no iguala ni por asomo a las murallas. Pasé junto al mercado de abastecimiento. En realidad, no era un mercado en el sentido estricto. No había monedas ni rigataus, solo un espacio abierto donde las monjas y algunos voluntarios entregaban las raciones diarias, pan, algo de avena, legumbres secas y, con suerte, carne salada. El olor a humo y a harina en el aire me recordó lo frágil que era todo. Aquí, cada pan contaba. Varias mujeres aguardaban en fila, algunas con niños en brazos. Un par de hombres descargaban sacos de un carro. Reconocí a una monja que repartía hogazas con movimientos ágiles. Las mujeres hablaban entre ellas, los niños jugaban esperando a que sus madres recibieran el alimento. Hablaban demasiado. Olvidé que, a diferencia del resto de personas, yo recibo los alimentos suficientes para una semana. Supongo que padre tiene que ver eso y el hecho de que ahora cuido a 2 niños en pleno desarrollo. Motivo por el cual yo cocino temprano, no tengo que esperar en una larga fila por la comida. Seguí mi camino. La biblioteca se alzaba al otro extremo de la plaza. Era un edificio de 3 plantas, más alto y ancho que casi cualquier otro en la ciudad, solo superado por la mansión principal. La piedra gris estaba cubierta de grietas, y las ventanas bajas, aunque tapadas para mejorar la vista exterior, daban un aire ciertamente inquietante. Aún así, se erguía imponente, como si el peso de los libros en su interior la mantuviera firme frente al deterioro. Toqué la puerta principal de madera, que se dio con un chirrido. Dentro, el aire era fresco, cargado con el olor inconfundible del papel envejecido y madera podrida. Mi única guía en la oscuridad era la luz que entraba desde los ventanales más altos, apenas iluminando mi camino. Montones de libros se apilaban sobre mesas y bancos, algunos abiertos, otros guardados con orden en los estantes. Y en medio de ese caos ordenado, estaba Minerva. La encontré sentada en una vieja silla, usando una mesa del comedor como escritorio y con una pizarra pequeña junto a ella. Sus cabellos revueltos le caían sobre el rostro mientras escribía con rapidez, tachaba, volvía a escribir. A su lado, un libro abierto mostraba páginas llenas de dibujos que yo apenas comprendía. Minerva, la llamé con suavidad. Ella levantó la vista. Sus ojos, serenos y fríos, me reconocieron al instante. No sonrió, solo tomó la pizarra y la tiza, y escribió. Tiempo sin verte, ¿qué quieres? No pude evitar sonreír ante la familiaridad de su sequedad. Tinta, respondí, avanzando entre los libros. Voy a empezar con las clases de Ivane otra vez, pero me quedé sin nada. Ella escribió con rapidez. Ivane, asentí. Sí, Ivane y también el nuevo chico. La expresión de Minerva no cambió, pero el movimiento de su mano fue más lento cuando escribió. Otro niño, como si uno no diera problemas. Suspiré, sentándome en un banco cercano. No es un niño normal, es diferente. Apenas entiende el idioma, es como empezar desde cero. Ella giró la pizarra hacia mí, con un gesto que parecía más un encogimiento de hombros que otra cosa. Eso te gusta, enseñar. Yo no lo haría, prefiero leer en paz. La observé en silencio. Minerva solo tenía 12 años, pero hablaba o más bien escribía como alguien mucho mayor. Se había encerrado en esta biblioteca desde que llegamos, convencida de que dentro de estos libros debía haber información que podríamos utilizar como ventaja para sobrevivir. ¿Cómo van las cosas aquí? ¿Te enteraste de los últimos rumores? Pregunté, cambiando de tema. Escribió varias frases cortas, una tras otra. Todo va como debe ir. Con respecto a la gente, no se organizan bien, reparten pan, pero faltará. Algunos quieren más control, otros prefieren dejarlo todo al azar, siempre igual. Hizo una pausa para borrar el contenido de su pizarra y escribir nuevamente. Además, luego de que tu nuevo niño apareciera y salvara a esa chica, muchos empiezan a dudar de qué tan oculto está este lugar. Tienen miedo. Dentro de poco empezarán a exigirle a padre más seguridad. Chasqueé la lengua. Era cierto. Apenas llevábamos unas semanas en esta ciudad y ya se sentía la tensión. Con tan pocos habitantes, y el temor a ser atacados, cualquier error podía ser fatal. Tendremos que ayudar, dije al final. Minerva levantó una ceja y escribió. Tú siempre quieres ayudar. Yo leo. Mejor así. Cada quien hace aquello en lo que es bueno. No supe qué contestar. Ella bajó la mirada al libro que tenía abierto y pasó la página con cuidado, como si ese gesto pesara más que toda nuestra conversación. Permanecimos unos minutos en silencio. Yo recorrí con la vista los estantes, admirando lo que aún quedaba en pie. Era cierto, esta biblioteca era más grande que la de nuestra ciudad natal y muchísimo más aún de la que teníamos en nuestra anterior casa. Los lomos desgastados se alineaban en hileras interminables, los viejos escritorios cubiertos de polvo, el olor de las sillas madera vieja y húmeda. Esto era una biblioteca abandonada. Apuesto a que muchos libros están en lenguas que no podía identificar. Había tanto que descubrir aquí, tanto que aprender. Minerva, murmuré, llamando su atención de nuevo. ¿No te sientes sola viviendo aquí? Ella me miró como si la pregunta fuera absurda. Escribió despacio. Estoy con los libros. Ellos no gritan, no lloran, no piden comida. Sentí un pinchazo de tristeza, pero no insistí. Necesito la tinta, repetí, casi en un suspiro. Minerva se levantó con brusquedad,
Caminó hacia un estante abajo y sacó de una caja de madera varios frascos pequeños. Los dejó sobre la mesa, empujándolos hacia mí. Gracias, dije, recogiendo dos de ellos. Ella sujetó la tiza y volvió a escribir en su pizarra. No es necesario agradecerme. Tengo mucha tinta o, mejor dicho, los materiales para fabricarla. Los intelectuales de la ciudad se atrincheraron aquí con todos los recursos que pudieron traer y empezaron a buscar desesperadamente una cura para la enfermedad. Lógicamente fracasaron y ahora están muertos, pero lo que dejaron me es útil. Borró y volvió a escribir. Por cierto, estoy trabajando en algo junto a padre. Necesitaré un poco más de tiempo para planear todo, reunir información de las habilidades de los habitantes y decidir qué tareas asignar, pero creo que ya sé qué haremos. Borró con rapidez y volvió a escribir. Supongo que te enteraste que la semana pasada las monjas ayudaron con la recolección de madera. Bien, eso es un ejemplo. En mi plan necesitaremos que todos, absolutamente todos, ayuden y aporten en lo que puedan a la ciudad. Pasó la manga sobre la pizarra y trazó letras pequeñas. Es lo único que podemos hacer si queremos sobrevivir. Y te preguntarás, ¿yo qué tengo que ver? Bueno, se organizarán muchos grupos. Sí, estamos tan mal que necesitaremos que incluso los niños y ancianos nos ayuden. Antes de que digas algo, tranquila, moveré documentos para que tengas unos cuantos meses más para que prepares a tus chicos, pero no más. Ni siquiera tú puedes esquivar una orden de padre. PD, que viva el nepotismo. Empecé a preocuparme por la nueva información. Solo vine por tinta y ahora me entero de esto. Ella nuevamente borró y escribió. Eso es todo. Debo volver a mis tareas. Nos vemos, hermana. Ella no dijo nada más. Solo volvió a sentarse, con la pizarra en el regazo, escribiendo algo nuevo que no alcancé a leer. Al salir de la biblioteca, la luz del mediodía me golpeó de frente. Guardé los frascos de tinta en el bolso y respiré hondo. El murmullo del mercado llenaba la plaza, mezclado con el ruido lejano de martillos en alguna construcción. Mientras regresaba a casa, pensé en lo que me dijo Minerva, en todo lo que esperaba. Ivane, con su pereza y sus quejas. El muchacho, con su silencio y sus ojos atentos. Y yo, en medio, intentando hacer que ambos aprendieran lo necesario antes de ser lanzados afuera. Bueno, Iván está bien, pero él, quizá Minerva tenía razón. Los libros no pedían nada, pero aún así, yo no podía apartarme de esas dos almas que dependían de mí. Apreté el paso. Había mucho por hacer. Educación. Regresé a casa y me dispuse a reunir y preparar todo lo necesario para iniciar las clases. Algunos papeles viejos, un par de plumas gastada y la tinta que traje. Rápidamente formulé una tarea para Ivane, preguntas, no muy difíciles, con unas 40 bastará. Las anoté en ambas caras de una hoja algo vieja, ya amarillenta por el pasar del tiempo. Al terminar seguí con los preparativos. Reuní una pequeña pila de objetos simples, una cuchara de madera, un trozo de tela doblado, una piedra triangular, una vela apagada. Cosas simples, al alcance de cualquiera, pero que ahora tenían un nuevo propósito. Servir de puente entre un mundo salvajimudo y el lenguaje. Iván estaba sentada con el mentón apoyado en la palma, los ojos medio cerrados de aburrimiento. Chasqueaba la lengua cada tanto, como un tamborileo irritante. Se notaba que no tenía ganas de estar ahí. El chico permanecía en su rincón habitual, encogido, la mirada fija en el suelo, como si todo lo que ocurría a su alrededor apenas le importara. Respiré hondo. Debo recordar que la paciencia sería mi mejor herramienta. Muy bien, dije con calma. Ivane, hoy retomamos las clases. Ella chasqueó la lengua. Otra vez murmuró. Sí, pasaste mucho tiempo sin estudiar. Hice cálculos. Antes de la crisis estabas de vacaciones. Luego inició nuestro viaje. Pasamos 1001 problemas. Y llegamos. En total tuviste más de 6 meses de vacaciones. No te quejes, expliqué. Tú necesitas seguir aprendiendo, Ivane. Y él también. Ella solo resopló, pero no discutió más. Sabe bien que ya tuvo mucho descanso, pero se acostumbró a solo comer, jugar y dormir. Le entregué la hoja que ya había preparado con 40 preguntas, 10 de lenguaje, 10 de sentido común, 10 de comportamiento y ética y 10 de matemáticas. Ella miró con exagerado horror la hoja. 40 preguntas. Valeria mala. Por eso a tu edad no tienes hombre. Haré como que no oí eso. Esta niña y sus pensamientos anticuados. Realmente debo asegurarme de corregir eso. Dejé la pluma y tinta frente a ella para que marcara y justificara sus respuestas a las preguntas. Ahora debía enfocarme en el chico. Agarré las cosas que necesitaba y me senté frente a él. Coloqué una cuchara de madera sobre el suelo. La sostuve con una mano y señalé con la otra. Cuchara, dije despacio, marcando cada sílaba. Cuchara. El chico mantenía el contacto visual. Me observaba, inmóvil, como si tratara de captar no solo el sonido. Dejó el objeto frente a él, a una distancia corta, para que pudiera alcanzarlo si quería. El silencio se estiró durante varios segundos. Finalmente, el chico extendió la mano y tocó la cuchara. No hizo nada más, pero noté un brillo extraño en sus ojos. Atención, reconocimiento, quizá asociación, eso es, dije en un tono más suave, casi emocionada. Cuchara. Ivane dio un suspiro exagerado. ¿Vas a hacer eso? Le respondí rápido. Si no haces tu tarea, no te daré más miel. Él solo debe decir cuchara, es más fácil. Entonces enséñaselo tú, declaré, poniéndole la cuchara en la mano. Ella me miró con fastidio, pero terminó cediendo. Cuchara, dijo Ivane, arrastrando la palabra como si le diera pereza. El chico giró levemente la cabeza hacia ella, pero enseguida volvió a fijar la vista en mí, como si solo aceptara la instrucción de mi voz. Ivane frunció el ceño, herida en su orgullo adolescente. Se levantó y volvió a su silla. Nuestra dinámica continuó. Sujeté un trozo de tela, lo levantó y lo agitó suavemente. Tela. Lo repetí varias veces. El chico lo observó, lo tocó apenas con los dedos y lo dejó en el suelo. Creo que eso es un progreso. Hay contacto voluntario, aunque sin convicción. Después vino la piedra. Piedra. El chico cerró la mano sobre ella, la sostuvo un momento, y luego la dejó caer de nuevo. No había palabras de su parte, pero sí actos mínimos que indicaban que el sonido empezaba a anclarse a la cosa. Ivane, mientras tanto, ya estaba más inquieta que nunca. Se dedicaba a balancear la silla hacia atrás,
a hacer ruiditos con la boca, o a mover las plumas sobre el papel como si fueran muñecos. Finalmente perdí la paciencia. Ivane, basta, exclamé con fuerza. La chica pegó un respingo. ¿Qué? Me aburro. No es cuestión de si te aburres. Esto también es para ti. Le señalé el papel. Escribe. Ahora. Ivane hizo una mueca de fastidio, pero obedeció. Tomó la pluma, la mojó en la tinta y empezó a trazar las letras con torpeza. El chico la miraba de reojo, siguiendo los movimientos de su mano como si fueran algo misterioso. Noté ese detalle y sonreí por un momento. Él no entendía aún el sentido de las escribir, pero había curiosidad, y eso era un primer paso. La lección se alargó. Fui alternando entre mostrar objetos, pronunciar los nombres y hacer que Iván escribiera. A veces le pedía al chico que me entregara un objeto específico. Al principio fallaba, solo entregando el que tenía más cerca. Pero después de varios intentos, cuando dije, cuchara, él sí me dio la cuchara. Fue un momento breve, casi accidental, pero suficiente para que sintiera un calor en el pecho. Muy bien, murmuré, sorprendida de verdad. Muy bien. Ivane, en cambio, bufó. Seguro fue suerte. No fue suerte. La miré con severidad. Fue atención. Y tú deberías mostrar la misma. El silencio se impuso. Ivane apretó los labios, ofendida, y se concentró de mala gana en su examen. La mañana entera se consumió así, repeticiones, correcciones, pequeñas frustraciones. Sé bien que no lograría milagros en un día, pero cada mínimo gesto del chico era una victoria. Había aprendido a sobrevivir solo, sin palabras. Ahora, poco a poco, empezaba a asomar al mundo civilizado. Cuando por fin la clase dio por terminada, Ivane se levantó de un salto. Por fin, justo terminé, exclamó. Se fue refunfuñando hacia su habitación. El chico, en cambio, regresó a su rincón habitual. Se sentó en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero yo aún lo observaba, pues me había dado cuenta de algo. En ese silencio había comprensión. No era un muro vacío, sino una tierra fértil que solo necesitaba paciencia para florecer. Suspiré, cansada pero esperanzada. Guardé los objetos y me prometí a mí misma seguir al día siguiente. El camino sería largo, sí, pero ya había empezado. Creo que pasé una hora sentada en el suelo con el chico, me tomé un momento para estirarme, y sentarme en la silla en la que Ivane estuvo. Ahora solo debo revisar su examen. POV de Ivane. Valeria me dio una hoja con preguntas y me dijo que marque una respuesta y que explique por qué. Me dio flojera, pero lo hice rápido. No entiendo para qué sirve tanto examen. Nombres, Ivane. Apellidos, Milena Porfirievna. Fecha, 12 de abril del 32. Nota, Ivane. Por favor no uses palabras mezcladas con tu idioma nativo, gracias. PFFFF Valeria Mala. Lenguaje, 10 preguntas. 1. ¿Qué palabra está bien escrita? A. Cabello. B. Cabello. C. Caballo. D. Cabello. Ivane responde B. Justificación, porque así lo escribía Valeria de en sus cartas, y ella sabe escribir bonito. 2. ¿Qué significa la palabra frío? A. Algo que quema. B. Algo que duele. C. Algo con poca luz. D. Algo con baja temperatura. Ivane responde D. Justificación, porque cuando decían, ponte el abrigo que hace frío, era porque hacía mucho viento y había nieve, no porque quemaba ni nada. 3. ¿Cuál es el plural de niño? A. Niñas. B. Niños. C. Niños. D. Niñes. Ivane responde B. Justificación, así se dice, lo otro suena feo. Además los niños mandan más que las niñas. 4. Escoge la frase que está mejor escrita. A. El sol brilla. B. El sol brillas. C. El sol es brillan. D. El sol brillar. Ivane responde Pa. Justificación, porque es la más corta y fácil. Siempre lo más corto es mejor. 5. ¿Qué significa obedecer? A. Mandar a otros. B. Escuchar y hacer lo que te dicen. C. Hablar fuerte. D. Escribir rápido. Ivane responde B. Justificación. Obedecer es lo que hacemos las mujeres. Los hombres mandan y una hace caso, porque así es la vida. 6. ¿Qué palabra completa correctamente la oración? El gato en el tejado. A. Está. B. Están. C. Estar. D. Estoy. Ivane responde Pa. Justificación. Te estás solo. Están es de muchos. Estar suena raro y yo no estoy en un tejado. 7. El plural de flor es. A. Flores. B. Flores. C. Florcitas. D. Flors. Ivane responde C. Justificación. Tobio es la palabra más bonita, como las flores. 8. ¿Qué es lo contrario a frío? A. Hirviendo. B. Tibio. C. Caliente. D. Invierno. Ivane responde Pa. Justificación. Frío es de mucho frío, como invierno, agua congelada, lo contrario es agua hirviendo. 9. ¿Qué palabra sobra en esta lista? Mesa, silla, lápiz, cuchara. A. Mesa. B. Lápiz. C. Silla. D. Cuchara. Ivane responde D. Justificación. Todas esas son cosas para hacer clases, como ahora, la cuchara no. 10. ¿Cuál es la palabra correcta? A. Caminatar. B. Caminar. C. Cambiando. D. Caminando. Ivane responde C. Justificación. Así le digo yo. Ética y comportamiento. 10 preguntas. 11. Si ves a alguien caer, ¿qué deberías hacer? A. Reírte. B. Ignorar. C. Ayudar. D. Irte. Ivane responde A. C. Justificación. Me daría risa, pero Valeria dice que debo ayudar. 12. ¿Un hombre puede llorar? A. Sí. B. No. C. Solo si nadie lo ve. D. Depende del motivo. Ivane responde A. B. C. D. Justificación según Baba no, pero papá lloró cuando murió Svetlana, aunque él era fuerte a veces lloraba junto a madre, pero no le gustaba que otros lo vieran llorar. 13. Si alguien es diferente a ti, deberías A. Burlarte. B. Alejarte. C. Tratarlo con respeto. D. Cambiarlo. Ivane responde A y D. Justificación. Si es muy, pero muy raro si me burlaría un poco, como el perrito, es muy raro y feo, pero Valeria dice que puede cambiarlo,
si Valeria lo dice debe ser cierto. 14. ¿Qué deberías hacer si alguien te grita? A. Gritar más fuerte. B. Callar. C. Irte. D. Golpearlo. Ivane responde A, B, C, D. Justificación: si es algún niño tonto gritarle. Si es un adulto me quedo callada, aunque Valeria dice que no debo pelear con gente ignorante y es mejor irme, pero recuerdo que Steflana me decía que si alguien me golpea debo responder y no dejarme. Ella peleaba mucho con Baba. 15. ¿Quién tiene la última palabra en casa? A. El padre. B. La madre. C. Quien tenga razón. D. Nadie. Ivane responde Pa. Justificación: el padre él manda, siempre. Incluso aquí, a Valeria le manda su padre. Siempre es necesario un hombre mandando. 16. ¿Qué es lo correcto cuando alguien te presta un objeto? A. Guardarlo para ti. B. Romperlo. C. Devolverlo en buen estado. D. Regalarlo a otro. Ivane responde C. Justificación: porque si no te pueden pegar. Igual yo casi nunca pido nada, pero creo que esa es la respuesta que Valeria quiere. 17. ¿Qué significa respeto? A. Decir malas palabras. B. Hacer siempre lo que quieres. C. Hacer siempre lo que los mayores dicen. D. Reírte de todos. Ivane responde C. Justificación: porque los grandes saben más, sobre todo los hombres, y si no haces caso se molestan, entonces respeto es obedecer. 18. Si ves a alguien robando, lo correcto es A. Unirte al robo. B. Avisar a un adulto. C. Ignorar. D. Aplaudir. Ivane responde B. Justificación: porque si avisas, te ganas la confianza del adulto. Si no, igual te acusan a ti. 19. ¿Qué es la justicia? A. Que los hombres decidan. B. Que todos reciban lo mismo. C. Castigar a los que hacen mal. D. Que cada quien haga lo que quiera. Ivane responde Pa. Justificación: porque al final siempre deciden los hombres, así que justicia es que ellos digan lo que está bien o no. 20. ¿Qué es más importante en una familia? A. La madre. B. El padre. C. Los hijos. D. Todos por igual. Ivane responde B. Justificación: el padre, obvio, porque es el que manda, trae la comida, organiza y protege. La madre solo cuida a los hijos, hace comida, teje ropa, narra historias y enseña la historia familiar, como buena mujer. Matemáticas, 10 preguntas. 21. 2 más 2 igual a 5. B. 3. C. 4. D. 6. Ivane responde C. Justificación: eso me lo enseñaron hace mucho, esa sí me la sé. 22. Si tienes 140 manzanas y das 4 a una amiga, ¿cuántas quedan? A. 4. B. 136. C. 144. D. 139. Ivane responde D. Justificación: porque si das 4 partes de una para que ella crea que son más y yo me quedé con más, todavía me quedan más. Creo que 139, aunque da igual, nunca he visto tantas manzanas juntas. 23. ¿Cuál es la mitad de 8? A. 2. B. 4. C. 5. D. 8. Ivane responde C. Justificación: porque si tienes 8 y lo partes, queda en 5 y 3, pero siempre hay que dar la parte más grande al hombre y a los pequeños, entonces la mitad es 5. 24. ¿Cuánto es 3x3? A. 6. B. 9. C. 12. D. 33. Ivane responde B. Justificación: lo recuerdo porque era la cantidad de tarros de miel que Baba me daba en mis cumpleaños. 25. ¿Qué número sigue después del 14? A. 15. B. 20. C. 16. D. 13. Ivane responde Pa. Justificación: eso es fácil, aunque ¿para qué sirve contar tanto? Yo nunca paso del 100. 26. Si una colmena produce 10 frascos de miel por semana, ¿cuántos frascos tendrá después de 3 semanas? A. 20. B. 25. C. 30. D. 15. Ivane responde C. Justificación: porque si hace 10 cada semana, en 3 son 30, no hay que ser genio. Aunque igual tanto frasco se va a pegar todo y nadie lo va a limpiar. Creo que tengo hambre. 27. Si un frasco de miel cuesta 4 monedas y compras 5 frascos, ¿cuánto gastas? A. 10. B. 15. C. 20. D. 25. Ivane responde D. Justificación: 4 por 5 son 20, creo, pero seguro hay que pagar algo más, así que pongo 25 por si acaso, siempre cobran más. 28. Si tienes medio frasco de miel y Valeria te da otro medio, ¿cuántos frascos tienes ahora? A. 1. B. Medio. C. 2. D. 1 y medio. Ivane responde Pa. Justificación: medio más medio es 1, lo sé porque cuando corto el pan al medio para poner miel igual me como los dos y ya no queda nada, pero siento que comí uno entero. 29. Si una abeja tarda 2 días en llenar una celda de miel y hay 10 celdas, ¿cuántos días tardará sola en llenarlas todas? A. 10. B. 20. C. 15. D. 5. Ivane responde B. Justificación: 2 por 10 son 20, pobre abeja, debería tener ayuda, si no se muere del cansancio. 30. Si tienes 6 frascos de miel y regalas 2, ¿qué fracción te queda? A. Medio. B. 0. C. Un cuarto. D. 3 cuartos. Ivane responde D. Justificación: porque si das 2 de 6, te quedan 4, y 4 son más que la mitad. Me gusta esa fracción, suena a que todavía tengo bastante. Sentido común, 10 preguntas. 31. ¿Qué se usa para cortar madera? A. Una espada. B. Un cuchillo. C. Un hache. D. Una cuchara. Ivane responde C. Justificación: porque eso sí lo vi, los hombres usan haches para cortar leña. Una mujer no debería hacerlo, Baba decía que se ve feo. 32. ¿Qué se debe hacer si empieza a llover fuerte? A. Bailar. B. Correr a buscar techo. C. Dormirse en el suelo. D. Gritar. Ivane responde B. Justificación: yo correría si me da frío, si es poca lluvia bailaría para las Sorias y así se iría la lluvia, pero seguro Valeria diría que no para no enfermarse. 33. ¿Qué se usa para ver en la oscuridad? A. Una vela. B. Una lámpara. C. Una antorcha. D. Un libro. Ivane responde D. Justificación: porque si lees, ya no te da miedo la oscuridad, y eso es mejor que una vela, los libros son la luz contra la oscuridad de la ignorancia, o eso escribió Minervia.
34. ¿Qué se debe hacer antes de comer? A. Gritar. B. Dormir. C. Lavarse las manos. D. Saltar. Ivane responde C. Justificación. Eso siempre me lo decía mi madre, pero yo casi nunca lo hago, no me gusta mojarme las manos, hace frío. 35. ¿Qué es más seguro para calentar comida? A. Una hoguera controlada. B. Un barril de aceite encendido. C. Ponerlo en el suelo. D. Tirarlo al sol. Ivane responde Pa. Justificación. Porque el fuego de hoguera es el que siempre usan las mujeres para cocinar, luego solo servimos la comida. 36. Si el fuego quema, lo correcto es A. Tocarlo para comprobar. B. Evitarlo. C. Soplarle. D. Ignorarlo. Ivane responde B. Justificación. No quiero quemarme. 37. ¿Qué usas para ver? A. Manos. B. Ojos. C. Boca. D. Orejas. Ivane responde B. Justificación plus ojos, obvio. 38. ¿Qué se hace antes de dormir? A. Bañarse. B. Jugar. C. Lavarse las manos. D. Rezar. Ivane responde D. Justificación. Rezar al señor Barbón. 39. Si un desconocido te ofrece dulces, lo correcto es A. Aceptarlos. B. Irte. C. Preguntar si tiene más. D. Golpearlo. Ivane responde A o B. Justificación. Palera dice que no debo aceptar cosas de desconocidos, ni alejarme mucho de casa, ni andar sola, pero ella era una desconocida cuando la conocí, y ahora me da muchos dulces que puede salir mal. 40. Si una mujer no quiere hablar, lo correcto es A. Insistir. B. Ignorarla. C. Dejarla tranquila. D. Decirle que obedezca. Ivane responde A o B o D. Justificación. Si tiene hijos ella debe atenderlos, y si pasó algo es su deber avisar y obedecer a su marido, pero si no quiere nada es mejor ignorarla. Una mujer terca es una mala mujer. P o V de Valeria. Oh, Dios. Iván está mucho peor de lo que recordaba. Charla. Dejé el examen sobre la mesa. Las hojas estaban cubiertas de tachones, respuestas escritas con letra grande y temblorosa, adornadas con garabatos en los márgenes. Lo había leído todo 3 veces, no por dificultad, sino por incredulidad. Me recosté en la silla y cerré los ojos un momento. El examen era simple, solo 20 preguntas, pero en cada una, Ivane había dejado ver un rastro de su educación anterior, una visión rígida, antigua, casi primitiva. Había marcado con seguridad respuestas como, los hombres deben mandar porque son más fuertes, o, el deber de una buena esposa es obedecer a su marido, y en las justificaciones, palabras que pesaban más que cualquier error ortográfico. Así es mejor, mi abuela decía eso, si una mujer hace eso, se ve feo. Solo suspiré. No era rabia lo que sentía, sino cansancio. Sigo sin saber de dónde venían esas ideas. Ivane llegó conmigo hace más de un año, me la encontré de casualidad en las montañas cercanas a nuestro antiguo hogar, pero no sé nada de su gente ni de dónde viene, lo único que sé es que está sola. En base a lo que ella me ha dicho, entre su gente las niñas eran educadas para servir, no para pensar. Antes tenía tiempo para intentar corregirla, explicarle lo básico, espacio personal, hablar el idioma, leer, escribir, etiqueta, decir no, evitar a extraños. Pero desde que llegamos a la ciudad había tenido tan poco tiempo, el viaje, la organización de la ciudad, el nuevo niño. Entre todo eso, había olvidado que Ivane también necesitaba atención. Me levanté, tomé el examen con una mano, y con la otra me froté la cara. El pasillo estaba en pinambre, solo iluminado por el sol que se colaba entre la ventana cerrada del segundo piso. Caminé hasta la puerta de Ivane y la empujé suavemente. Ella estaba echada boca arriba sobre la cama, con las piernas dobladas y un trozo de miel endurecida entre los dientes. Masticaba despacio, con la mirada fija en el techo, arrugando el rostro como si estuviera muy concentrada. Al verme, apenas se movió, solo giró a cabeza y chasqueó la lengua, como si mi presencia interrumpiera un momento de introspección. Ivane, dije con voz tranquila, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Murmuró ella sin moverse, con un tono casi perezoso. Me senté en el borde de la cama. El colchón crujió. Sobre tus respuestas. Ivane suspiró, girando apenas el rostro. ¿Aito otra vez? ¿Ya hice el examen? ¿Da? Sí, pero quiero entender lo que escribiste. La niña se encogió de hombros, sin dejar de morder el trozo de miel. Solo puse lo que es verdad. La observé en silencio unos segundos. La expresión de Ivane era inocente, sin desafío ni ironía. Realmente creía lo que decía. Aquí pusiste que los hombres deben mandar porque son más fuertes. ¿Por qué piensas eso? Pregunté intentando sonar curiosa, no acusadora. Ivane se acomodó de lado, sosteniendo el trozo de miel entre los dedos. Pues porque es así. Si una mujer manda, los hombres se enojan. Mi baba decía que eso trae problemas. Que las mujeres están para cuidar niños, no para dar órdenes. ¿Y tú crees que eso está bien? Ivane frunció el ceño, como si fuera obvio. Tú también haces caso a un hombre, ¿no? A tu papá. Él es el que decide aquí dónde viven, qué hacen, todo eso. Me quedé quieta, procesando la frase. Mi padre es un hombre sabio, pero no siempre estoy de acuerdo con lo que él dice. Decido por lo que creo correcto. Ivane parpadeó, confusa. Pero igual lo escuchas. Y si no le haces caso, se enoja. Si no te da permiso no puedes hacer nada. Entonces es lo mismo. Sonreí apenas, sin saber si reír o suspirar. Escuchar no es obedecer, Ivane. Suena igual, dijo la niña, encogiéndose otra vez. Además, cuando me conociste le pediste permiso para cuidarme y luego para traerme contigo. Si él no hubiera aceptado, ¿habrías desobedecido a tu padre? ¿No me dijiste tú que una regla del señor Barbón es obedecer a los padres y madres? O sea, está mal no hacerles caso. Dijiste que lo que está mal, está mal. Me quedé callada. No valía la pena explicarle conceptos abstractos como fortaleza emocional, responsabilidad de liderazgo o teología, no lo entendería todavía. Puede que suene así, respondí al fin, con suavidad. Padre puede parecer frío y desconfiado, pero es un buen hombre, no hubiera permitido que estuviera sola y sin ayuda. Ivane no pareció convencida. Por eso, los hombres son más fuertes, inteligentes y deben decidir. Por eso protegen. Si tú sales a pelear, te ganarían. Quizás admití, serena. Pero también hay hombres que huyen, y mujeres que no se rinden a pesar de lo malo. La niña me miró con una mezcla de duda y curiosidad. Tú no peleas, cocinas, me cuidas, ayudas a otros. Serías una gran esposa y madre. Supongo,
pero prefiero cuidarte, además ayudar también es una forma de pelear, repliqué, sonriendo. Ivane soltó una pequeña risa incrédula, más un bufido que otra cosa, mientras cruzaba los brazos y rodaba en la cama. Eso no es pelear, eso es aburrido. No pude evitar mirarla con ternura. Le despeiné suavemente el cabello. ¿Sabes? Pensaba que habías cambiado un poco. He cambiado, protestó Ivane, inflando las mejillas. Ahora sé leer mejor, hablar mejor. Soy más alta. Sí, asentí, pero hay cosas que todavía tienes que desaprender. La niña la miró con el ceño fruncido. Dijiste que debía aprender, no dejar de hacerlo. ¿Desaprender? ¿Cómo se hace eso? Con paciencia, dije acariciándole la frente, escuchando, observando y pensando por ti misma. Eso suena aburrido también. Ivane volvió a rodar en la cama. Solté una pequeña risa y negé con la cabeza. Eres incorregible. No sé qué significa eso. ¿Qué eres, terca? Ivane sonrió, satisfecha. Eso sí lo entiendo. Por un momento, ninguna habló. Podría seguir discutiendo, pero no serviría de nada. Las ideas de Ivane no cambiarían con sermones. Cambiarían con tiempo, ejemplos y cariño. Me levanté de la cama y estiré los brazos. Ven, es hora del almuerzo. Ivane hizo un puchero. No tengo hambre. No importa, igual me vas a ayudar a cocinar. ¿Por qué? Porque quiero compañía. Y porque alguien tiene que lavar después. La niña me miró con fingida indignación, pero se incorporó de mala gana, arrastrando los pies. ¡Qué mala! Me incliné y le hice cosquillas en el costado. Ivane soltó una carcajada aguda y trató de apartarme, riendo a pesar de ello. Eso no vale, Valeria mala. Me lo debes, no creas que no escuché lo de sola y sin marido, quieres que me detenga. Entonces ven, respondí riendo también, o te hago más cosquillas. Finalmente Ivane se levantó, riendo entre protestas, y ambas salimos de la habitación. El pasillo estaba tibio y tranquilo, lleno del olor a madera vieja y polvo. Desde su rincón en la sala, el chico escuchaba en silencio, sin comprender del todo las palabras, pero aún así atento. Valeria cruzó la mirada con él unos segundos, le dedicó una sonrisa leve y siguió su camino hacia la cocina con Ivane tomada de la mano. Solo necesitan tiempo y mucha paciencia. Almuerzo. El mediodía caía pesado sobre la casa. La luz se filtraba débil por los tragaluces y la ventana del segundo piso, apenas iluminando la mesa donde almorzábamos. Ivane jugaba con su cuchara, golpeando suavemente el borde del plato, mientras el chico permanecía en su rincón, con el plato entre las manos, la espalda encorvada y los ojos fijos en lo que yo hacía. Yo terminaba de servir mi porción del almuerzo cuando un golpe en la puerta me llamó la atención. Valeria, una voz conocida se oyó. ¿Hay alguien en casa? Roderico. Entró sin más formalidad que un saludo, dejando que la puerta se cerrara tras él. Roderico, dije, dejando la cuchara sobre el plato. Inesperado como siempre. Siéntate, vamos a comer. Ahora te sirvo un poco. No quiero molestar. Solo vine a ver cómo estabas, respondió, negando con la cabeza. Insisto. Hice mucha comida, y no nos molestaría compartir, expliqué mientras me levantaba de mi silla. Hay suficiente para todos y hasta sobra. Él sonrió y aceptó, acomodándose en la silla frente a nosotros. Aunque puse el plato frente a él, no comió enseguida, esperó a que yo me sentara. Y entonces empezamos a hablar. Bueno, ¿cómo va la recolección de madera? La semana pasada me dijiste que se estaban formando grupos, incluso necesitaban ayuda de las monjas, pregunté mientras empezaba a comer. Ya te conté lo básico, ahora es más burocrático. ¿Minerva no te dijo? Preguntó, algo sorprendido. Ella pidió nombres, edad, información personal, designó roles adecuados para cada persona y los envió a áreas cercanas a la ciudad para que estén a salvo. Incluso convenció a tu padre de quitar a los voluntarios en vigilancia para ponerlos a trabajar y mejor enviar a toda su guardia personal para garantizar la seguridad de los trabajadores. En pocas palabras, reorganizó los grupos ineficientes, les consiguió seguridad, los mandó a trabajar, incluso convenció a tu padre de centrarse en obtener alimentos. Llamó a estos nuevos grupos cuadrillas, los de obtención de comida son 5 cuadrillas de 7 u 8 personas. La de madera se redujo a solo 2 cuadrillas de 4 personas cada una. De un momento a otro cerró la boca y apretó los labios, intentando aguantar la risa, como si se hubiera dado cuenta de algo. Yo dije, si Minerva no te lo había dicho, pffff, perdón, no es por ofender, olvidé que ella es muda. Dejaré pasar eso. Mientras comía, comenzó a contarme otras noticias. La distribución de víveres en la ciudad va algo mal, pues no tenemos personas con experiencia en la cacería. La reparación de las casas más grandes que servirían como almacenes va bien. Incluso la llegada de algunas familias nuevas de campesinos, que nos topamos en nuestro viaje hasta aquí y decidieron unirse, ha sido positiva. Padre no parece estar en contra de tener más mano de obra. Ahora somos 120 personas. Sus palabras fluían con facilidad, era carismático, típico de él. Yo escuchaba atenta, respondiendo con comentarios breves. Iván apenas levantaba la mirada, distraída con la comida en su plato. El chico, por su parte, permanecía en su rincón, quieto, inmóvil. Pero entonces Roderico se dio cuenta, los ojos del chico estaban fijos en él, como si evaluara cada movimiento, cada gesto. ¿Todo bien con él?, preguntó Roderico en voz baja, inclinándose hacia mí. Asentí, aunque con una mezcla de inquietud y comprensión. Si no está acostumbrado a extraños, respondí. Todo lo que ha visto hasta ahora de la ciudad es la casa y nosotras. La calle, la gente es algo completamente nuevo para él. Roderico frunció el ceño y apartó la vista, algo incómodo ante la intensidad de aquella mirada que no se rompía. El chico no parpadeaba, no mostraba miedo, ni curiosidad evidente, solo una atención fija y silenciosa. Yo suspiré. No me sorprende, no le agradan los desconocidos. Mis ojos recorrieron las ventanas del salón. Siempre las había mantenido cerradas, por las moscas, por la seguridad, por la rutina. Solo la del segundo piso estaba abierta de vez en cuando, porque allí el aire entraba limpio y alto, sin que las moscas se colaran. Hasta ahora, el chico no se atrevía a subir durante el día, solo iba cuando debía dormir. Estaba segura de lo limitado que había sido su mundo hasta este punto. Cada paso, cada sonido, cada objeto que conocía estaba dentro de los muros de esta casa. Nunca había visto animales domésticos pasear tranquilos por las calles, nunca había escuchado voces no hostiles que no fueran las nuestras, no había visto personas interactuar sin agresividad, ni siquiera como las sombras de los edificios cambiaban con la luz del día. Todo lo que existía para él estaba aquí, y tal vez por eso observaba
observaba a Roderico con tanta intensidad, un extraño había irrumpido en su mundo cerrado y silencioso. Ya me voy, Valeria, dijo Roderico, levantándose. Gracias por la comida. Nos vemos, Ivane, asentí. Ivane le gruñó. Me levanté también, recogiendo los platos. El chico siguió en su rincón, quieto, como si no le interesara nada más que el movimiento de Roderico. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé en silencio, contemplando al chico. La intensidad de su mirada me hizo recordar que no debía subestimar su capacidad de observación ni su peligrosidad, en caso de sentirse acorralado por desconocidos. Por más molesto que sea admitirlo, Ivane tiene un punto. Sí, es como un perro desconfiado. No era simplemente un niño aprendiendo palabras, estaba absorbiendo todo, evaluando, registrando cada detalle de nuestras acciones, cada gesto, cada tono de voz y movimiento. Él observaba todo, pero solo a nosotras, y no podía evitar pensar en todo lo que aún no conocía de la ciudad. Tal vez deberíamos salir a caminar, susurré para mí misma, mientras mis dedos tocaban la madera fría de la mesa. Solo un poco. Que vea la plaza, el mercado, la gente. Que comprenda que el mundo seguro no se limita a estas paredes y a nosotras. Ivane suspiró desde su silla, rompiendo el silencio. ¿Qué pasa?, preguntó, sin apartar la mirada del plato. Nada, respondí con suavidad. Solo pensaba en salir un poco y respirar aire fresco. Ya es hora de que conozcas algo más allá de la casa también. Ivane arqueó una ceja, y antes de que pudiera decir algo más, me levanté para acercarme al chico. Me senté a su lado, respetando su espacio, como siempre. Él no se movió, no mostró reacción, solo me observó con los ojos serios y atentos. Ivane me preguntó qué pasaba. Algún día no muy lejano saldremos y veremos juntos la calle, dije, más para él que para Ivane. Solo un paseo por la plaza. No hay prisa. El silencio volvió a llenar la sala, pesado pero no incómodo. Me di cuenta de que había estado esperando este momento tanto como yo, aunque no pudiera expresarlo. Su mundo estaba a punto de expandirse, y yo debía guiarlo. Me levanté finalmente, señalando hacia la ventana. Es hora de que vea la calle. Ivane, ayúdame un poco. Ivane dio un brinco y se levantó de su silla, claramente emocionada, caminando hacia la ventana de la sala. El chico siguió sentado, observando cada paso de Ivane. No entendía aún el idioma, no conocía la calle, no sabía lo que significaban los gestos sociales fuera de nuestra pequeña burbuja, pero su mente captaba cada acción, cada patrón. Si observaba a otras personas interactuando en las calles, tal vez podría aprender más rápido. Finalmente Ivane abrió de un empujón la ventana, dejando que el aire entrara limpio y cálido. El chico lo notó. Su cabeza se levantó hacia el resplandor y el bullicio de la calle, y por primera vez, por un instante muy breve, pareció captar que existía algo más que paredes, sombras y nuestra voz. Mientras lo observaba, pensaba en todo lo que le esperaba, cómo reaccionaría al mundo exterior, qué miedos surgirían, qué cosas le sorprenderían o agradarían. Aunque, de momento, era mejor mantenernos ocupadas y darle espacio. Ivane, ayúdame a lavar los platos y las cucharas, le pedí, intentando mantener la voz ligera. Ella regresó caminando, soltó un suspiro y refunfuñó, pero obedeció. No podía discutir, no todavía. El chico permaneció en silencio, observándonos. Me pregunté cuánto tiempo más sería necesario antes de que pudiera participar activamente, antes de que las palabras se convirtieran en su herramienta y no solo en un sonido extraño. Mientras tanto, afuera, el murmullo de la plaza y el mercado se oía. La ciudad hablaba, lenta pero viva. De esta manera preparábamos el terreno para que el chico, un día, pudiera enfrentarse al mundo. Este es el primer paso, me repetí en silencio. Pronto verá más del mundo. Ivane continuaba a mi lado, refunfuñando, pero ahora con un trapo en la mano, ayudándome a limpiar. Y mientras lavaba los últimos platos, miré de reojo al chico. Lo vi de pie, casi sacando la cabeza por la ventana, y supe que este aún no era el momento. Pero estaba listo para observar, aprender y, eventualmente, comprender. Todo a su tiempo, sin apuro, sin forzar nada. Solo pasos pequeños, paciencia y atención constante. El mundo estaba ahí afuera, esperándolo. Un mes. Había pasado un mes desde aquel almuerzo con Roderico. Desde entonces, nuestras rutinas se volvieron más precisas. Despertábamos al amanecer. Yo abría la ventana de la sala, dejaba que entrara el aire fresco, y preparaba el desayuno. Ivane se encargaba de la limpieza ligera, obviamente quejándose, aunque a menudo se distraía hablándole al chico. En cuanto a la ropa y el baño, yo le llevaba una cubete de madera con agua y una toalla a su cuarto para que se limpiara. Antes de irme le indiqué que se quitara la camisa y revisé su herida. Esta estaba casi completamente curada, ya no era necesario seguir limpiándola y colocando vendajes. Caminé hasta quedar frente al armario de su habitación y saqué otra pieza de ropa limpia para él, y la dejé sobre la cama. Él entendió rápido. Cuando volví un rato después lo encontré ya seco y usando la ropa limpia. Lo que me sorprendió fue ver que él intentaba lavar la ropa sucia. Simplemente le acaricié la cabeza y lo aparté. La lavandería es trabajo de otras personas. Me miró y salió de su cuarto con dirección hacia la sala. Él se sentaba siempre en el mismo lugar, donde la luz no lo alcanzaba del todo. Comía despacio, sin apartar la vista de lo que hacíamos. Ya sabía distinguir entre los distintos objetos de la mesa: cuenco, cuchara, pan, vaso. Si yo decía la palabra, su mirada se dirigía hacia el objeto correspondiente. La casa ya no estaba tan silenciosa. Por las ventanas abiertas entraban los sonidos del exterior, pasos, conversaciones lejanas, las voces de niños que pasaban cerca de casa. La luz del mediodía ya no se filtraba débil en los tragaluces y la ventana del segundo piso, ahora llenaba la sala con un resplandor tibio y lento que se deslizaba sobre la mesa y las paredes. El chico se había acostumbrado a la claridad, aunque seguía prefiriendo su rincón junto al fuego o observar la ventana intentando comprender qué hay afuera. Ya no se sobresaltaba con cada ruido, pero aún observaba todo con la misma atención detenida. Esa forma tan suya de mirar el mundo, sin parpadear, sin emoción aparente, ya no estaba tan presente, signo evidente de que no tiene problema al vivir con nosotras. Su mirada era más tranquila, se la pasaba alimentando la chimenea o observando las calles y a las personas a través de la ventana de la sala. No hay día que no lo haga. Bueno, eso en su tiempo libre,
aún seguimos con las clases de forma regular. Ivane decía que ahora era como un gato callejero, similar a Carpizo, el gato que a veces se mete por la ventana a casa, desconfiado, silencioso, curioso, pero mucho menos lindo y divertido. Yo pensaba más bien en un niño que aún no ha comprendido su situación. No respondía. Claro, pero entendía. A veces, mientras fregaba los utensilios, notaba que él movía los labios, como si ensayara en silencio las palabras que oía con frecuencia. Gestos leves, casi imperceptibles, pero constantes. Cada día, una repetición más precisa. Había algo raro en esa imitación, una disciplina que me resultaba inquietante, tan constante que no encajaba en la curiosidad infantil. Durante el día, Iván lo observaba con una mezcla de impaciencia y afecto. Le enseñaba pequeños gestos como señalar lo que quería, hacer un ademán para indicar hambre, agarraba un trozo de pan, señalaba su estómago y se sobaba la panza. Incluso sentir con la cabeza cuando comprendía algo, aunque en su caso era cuando lograba repetir con éxito un gesto. Ella lo hacía como si fuera un juego. A veces se reía, porque sus movimientos eran torpes, exagerados. Entonces yo la corregía con la mirada, no porque estuviera mal reír, sino porque no quiero que ella lo vea como su bufón personal. La casa se había adaptado a su presencia. Él ya no se la pasaba todo el día sentado en el suelo con la espalda encorvada, una silla que coloqué junto a la chimenea ahora era suya, luego de vernos entendió cómo se usa, aunque no parece que le guste, se la pasa más tiempo sentado frente al fuego. Una mañana, mientras Ivane cosía un vestido para su muñeca, decidí comenzar con algo nuevo. Saqué las tablillas que había preparado durante la noche, trozos de madera donde había dibujado figuras simples, una cuchara, un cuenco, un pedazo de pan, un vaso con agua, y escribí los nombres debajo. Coloqué las tablillas en el suelo, rápidamente fui por los objetos antes mencionados y me senté junto a él. Mira, le dije, con la voz más tranquila que pude. Él se acercó despacio, y observó las tablillas como si fueran objetos sagrados. Señalé una. Pan. Repetí el gesto. Él miró el dibujo, luego el pan real frente a él. Después, de nuevo la tablilla. Su respiración se volvió corta, agitada. Movió los labios. No salió ningún sonido. Pan, repetí. Abrió la boca, apenas. Un ruido áspero escapó de su garganta, más un gruñido que una palabra. Ivane soltó una risa leve, rápida, como si no pudiera contenerla. Él se detuvo, la miró sin comprender. No, dije, no te rías. Ivane bajó la cabeza. El chico siguió observándome. Su ceño se frunció, no por enojo, sino por el esfuerzo. Lo intentó de nuevo, con la misma torpeza. El sonido era apenas un soplo, pero estaba ahí. Asentí con calma. Bien, le dije, está bien. No insistí. Si sigue podría terminar con dolor de garganta. Guardé las tablillas y seguí con el resto del día. No había prisa. Con el paso de las semanas, empezó a reaccionar con más precisión a las palabras. Cuando decía, ven, se levantaba y se acercaba. Cuando decía, come, tomaba el pan. A veces incluso me miraba antes de hacerlo, como esperando confirmación. Era difícil saber si lo hacía por obediencia o por comprensión, pero el resultado era el mismo. En las noches, después de cenar, solía quedarse junto al fuego. Yo leía en silencio, y él simplemente observaba. El resplandor de las llamas le daba a sus ojos un brillo casi humano, distinto, más tranquilo. Ya no parecía una criatura salvaje, solo alguien que aún no había encontrado su voz. Hoy, en los comienzos del mes decidí cumplir mi promesa. El aire se había vuelto más suave, las lluvias daban tregua y las calles olían a pan fresco y pescado. Era momento de salir. Desperté antes del amanecer. Ivane protestó, medio dormida, pero terminó levantándose. Le pedí que se abrigara bien y preparara algo ligero. El chico ya estaba despierto, sentado sobre su cama. No pregunté cómo, ni desde cuándo. Simplemente recordé que un día, mientras barría, lo vi observar la cama de Ivane. Ella se había lanzado de espaldas sobre el colchón después de cenar, agotada. Él la miró, la imitó. Fue a su cuarto, trepó a su propia cama, con torpeza, y se tumbó igual, con los brazos extendidos. No se movió más. Por primera vez, lo vi dormir en una cama. Hoy saldremos, le dije. Él no entendió las palabras, pero captó el gesto. Su cuerpo se tensó un poco, como si algo en mi tono le indicara precaución. Busqué en su armario, fue allí donde guardé el resto de su ropa, y le di sus zapatos y un abrigo. Espero que ahora si quiera usar los zapatos, se ha mostrado poco receptivo a usar calzado. Una vez todo estaba listo cruzamos la puerta cuando el cielo apenas clareaba. El aire frío nos golpeó el rostro. La calle estaba casi vacía, solo algunas monjas caminando hacia el almacén de la iglesia, seguramente listas para preparar el desayuno y un par de hombres arrastrando carretas. Parece que los pescadores ya volvieron. Ivane caminaba adelante, hablando sin parar. El chico iba detrás de mí, con los hombros encogidos, los ojos fijos en todo lo que se movía. El viento hacía ondear su cabello, y por primera vez levantó la mirada hacia los tejados, como si no entendiera qué eran esas construcciones. Al pasar por la plaza, un perro viejo se acercó. Tenía el pelaje gris y los ojos opacos, pero su andar era tranquilo. El chico casi dio un brinco, como si se preparara para pelear, pero Ivane lo reconoció enseguida. Es el viejo mudo, dijo. Vivir aquí desde siempre. No ladra nunca. Se arrodilló para acariciarlo. El perro ladeó la cabeza, curioso, y emitió un sonido bajo, casi un gemido interrogante. El chico se detuvo, lo miró fijamente. Luego, sin saber por qué, repitió el gesto, ladeó la cabeza del mismo modo, con la misma lentitud. El perro lo observó en silencio. No se movió más. Ivane rió. Yo también sonreí, apenas. No era una burla. Había algo exacto en ese reflejo, una comprensión de un gesto de confusión. Nos movimos hacia un área algo alejada donde se puede ver mejor a las personas y permanecimos allí por un rato. Rápidamente notamos que el ruido de los pasos llenó la plaza. El chico respiraba rápido, aunque no parecía temer, se quedaba muy pegado a mí. Solo observaba. Mientras Iván empezaba a señalar y nombrar todo, las casas, la iglesia, las personas, los animales callejeros, se quedó asustado al observar las murallas, incluso tembló un poco, pero no dejaba de mirar a las personas, su ropa, su forma de hablar,
sus movimientos, como si temiera que en cualquier momento uno de ellos vendría a atacarlos. Es evidente que aún no se acostumbra, lo que para nosotras es un paseo normal, para él es ser lanzado a un nuevo mundo. Regresamos antes de que el sol subiera del todo. El chico se pasó todo el día quieto en su rincón, como si pensara en todo lo que vio fuera de casa. Esa noche, cuando Ivane se durmió, lo encontré sentado junto a la chimenea. El fuego ya casi se apagaba. Tenía las manos sobre las rodillas y la mirada fija en las brasas. Parecía estar pensando. Me acerqué sin hacer ruido. Él movió los labios. No fue un sonido, solo un movimiento. Pero supe lo que intentaba hacer, repetir las palabras del día, quizás las palabras que había oído. Bien, le dije en voz baja. Sigue así. No hubo respuesta. Solo el sonido del fuego y su respiración ronca. Me quedé un rato a su lado, sin hablar. Los días siguientes pasaron tranquilos. Ivane había encontrado un nuevo entretenimiento: enseñarle juegos. Le mostraba cómo lanzar con el dedo una piedrita que debe golpear la pared para ganar o cómo empujar vasos soplando. Él la miraba sin participar. Cuando la piedra rodaba hacia sus pies, la tomaba y la dejaba a un lado, sin comprender el propósito. No quiere, decía Ivane, frustrada. No entiende, respondía yo, pero entiende muchas cosas, insistía. No lo suficiente. Ella hacía un puchero y se iba a otro rincón, murmurando algo entre dientes. El chico la seguía con la mirada, no con desdén, sino con una curiosidad cautelosa. Aprendía incluso de sus enfados, jaja. Me quedé un rato observándolo. El ruido del viento golpeando la ventana se mezclaba con su respiración lenta. Esa noche, mientras apagaba la lámpara, y me dirigía a mi habitación para dormir, pensé en todo lo que había cambiado. Ya no vivíamos en una casa silenciosa. El silencio seguía allí, pero era distinto, tenía ritmo, respiración, presencia. Él aún no hablaba, pero escuchaba, siempre atento, y eso era suficiente. Por ahora, claro está, miré por la ventana. La ciudad seguía su rutina, con sus luces, sus habitantes dispersos y sus voces apagadas por la distancia. Algún día él saldría solo, comprendería los sonidos, las palabras, los gestos, pero no todavía. Me acerqué a la mesa, donde aún guardaba las tablillas de madera. Las toqué una por una. Cuchara, cuenco, pan, vaso, nombres simples, cosas pequeñas. Y sin embargo, el inicio de todo. Pasé rápidamente a su cuarto para ver si ya estás durmiendo, y en efecto, estaba durmiendo sobre su cama. El chico se movió en sueños. Murmuró algo, un sonido breve, ahogado, imposible de descifrar. Podría haber sido un intento de palabra. O tal vez no. Sonreí levemente y me aparté de la puerta. No habla todavía, pero el silencio ya no es el mismo. Algún día, abrirá la boca y dirá algo más. No será porque le enseñamos, sino porque por fin tendrá algo que decir. El juego de Ivane. La mañana empezó con el ruido de las sillas arrastrándose. Mientras intenta hacer el desayuno escuché la voz de Ivane, su tono era hiperactivo, entre juego y mando. Salí con el cucharón todavía en las manos y la encontré en la sala. El chico estaba de pie frente a ella, quieto, y mirándola fijamente. Ivane sostenía un trozo de pan entre los dedos. Siéntate, le ordenó. Él obedeció sin dudar. El gesto fue exacto, casi automático. Ella sonrió, satisfecha, y le extendió el trozo de pan como si se tratara de un premio. Ahora ven. Él se levantó y dio 2 pasos hacia ella. Ivane rió. Una risa corta, aguda, que llenó toda la casa. La escena habría resultado cómica si no fuera por la naturalidad con la que ambos asumían sus papeles: ella, la pequeña ama, él, aprendiz obediente. Me apoyé en el marco de la puerta sin decir nada. Ivane siguió con su juego. Mano, dijo, tendiendo la suya. El chico la miró un segundo y repitió el gesto. Sus dedos quedaron suspendidos en el aire, temblorosos, hasta que ella se los apretó con ligereza. Rió de nuevo. Listo eres. Le dio otro trozo de pan. Podría haber seguido así toda la mañana si yo no hubiera intervenido. Ivane, dije despacio, deja eso. Ella se volvió hacia mí con el ceño fruncido. ¿Por qué? Le gusta. Mira cómo me obedece. No es un perro. Tampoco es niño, replicó con rapidez. No habla. Guardé silencio un momento. Era inútil discutir con ella cuando se ponía en ese tono. Se cruzó de brazos, ofendida. Siempre arruinas diversión, murmuró, casi sin mover los labios. Luego, en su idioma natal, añadió algo que entendía a medias, una queja sobre sus chiqui, los virotes, y su estrella vitrana, la ballesta, que le había quitado el mismo día que llegamos aquí por disparar dentro de la casa sin mi permiso y romper una ventana. No necesitaba traducir todo lo que decía. El sentido estaba claro. Ivane, dije otra vez, más firme. Basta. Ella resopló, dio media vuelta y se fue hacia la mesa, arrastrando los pies. El chico la siguió con la mirada. Durante unos segundos, ambos quedaron en silencio. Entonces Ivane giró la cabeza apenas, extendió su brazo en dirección a la mesa y señaló, acto seguido dijo con voz dulce, tráeme medús. Él se movió al instante, tomó el frasco que estaba en la esquina de la mesa y se lo llevó con cuidado, sosteniéndolo con ambas manos. Ivane lo recibió con un gesto de reina satisfecha. Gracias, dijo, y hundió un dedo en la miel para llevárselo a la boca. Me limité a observarla. La luz que entraba por la ventana iluminaba su cabello, y por un instante no parecía una niña, sino una pequeña mujer acostumbrada a que todo gire a su alrededor. El chico permaneció de pie, sin saber si debía quedarse o marcharse. Yo hice un ademán leve con la mano, y señalé, él volvió a su rincón junto al fuego. Ivane continuó comiendo, silenciosa, los ojos fijos en la miel. Cuando terminó, dejó el frasco sobre la mesa y dijo, sin mirarme, solo querer enseñarle. Lo hiciste, respondí, pero hay cosas que se enseñan con palabras, esto no parece educación, parece adiestramiento. Ella no contestó. Tomó su muñeca de trapo y subió las escaleras. Sus pasos sonaban lentos, casi arrastrados, entre fastidio y resignación mientras gruñía. El chico seguía sentado frente al fuego. Sostenía sus manos abiertas, mirando las palmas, como si intentara comprender el gesto de antes, el significado de dar la mano. Su respiración era regular, tranquila. Parecía que nada lo había afectado. Caminé de regreso a la cocina y pensé que, tal vez, el aprendizaje no necesariamente empieza donde uno lo espera. Tal vez basta con una orden mal pronunciada para que alguien empiece a preguntarse por qué la obedece. Dejando el debate de lado, él ya es capaz de entender órdenes, aun si son simples, también empezar a asociar palabras a objetos, eso es un gran avance.
la velora, especial de Halloween. Había pasado poco más de una semana, hace unos días empezó el frío constante. Las mañanas eran grises, y el olor a leña quemada se quedaba flotando sobre las calles como una neblina inmóvil. A veces, cuando abría las ventanas, podía ver cómo el humo de los hornos en la plaza donde cocinaban el pan se confundía con el humo de las chimeneas de las casas. Nadie hablaba demasiado, todos parecían moverse con prisa. El invierno se acercaba, ya era de noche, estaba a punto de preparar la cena cuando escuché golpes en la puerta. 3, secos y rápidos, como si quien llamaba tuviera prisa. Abrí, y allí estaban Malik y Roderico, ambos con el abrigo húmedo y el calzado cubierto de barro. Habían corrido desde la iglesia hasta mi casa en plena lluvia. Roderico estaba temblando tanto que sus dientes chocaban. Malik, en cambio, sonreía, con esa tranquilidad que usa para disfrazar el cansancio. Buenas noches, Lady, señorita, madre soltera y santa de los Araganes Valeria, dijo Roderico inclinando la cabeza. Traemos un mensaje del consejo. Ahora usan honoríficos ofensivos para dar noticias, respondí con ironía. Él sonrió apenas. Es sobre la velora. Las monjas están entusiasmadas y quieren celebrar formalmente. Las hermanas están por organizar los ritos. Todos los habitantes deben ayudar. Así que quieren volver a encender velas para los muertos, dije. Bien, es necesario mostrar respeto. ¿Y cuál se supone que es el problema? ¿La comida? Malik se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. Casi, mira, podemos traer algo de madera del depósito, aunque la mitad está húmeda por la lluvia, tenemos que arreglar ese maldito techo, y las hermanas le encargarán de hacer por su cuenta la comida para todos. Él siguió hablando. En cuanto al incienso, me temo que será más difícil. Lo último que quedaba está en posesión de las occitanas, tus amigas se acabaron todo el que tenían haciendo una limpia a las ropas y objetos de los muertos que desenterraron, además de las casas y todo lo que había en estas, claro está. Sin incienso, las suizas no aceptarán hacer la misa, respondí, pues que recen al aire, el humo no hace subir las almas, bromeó Malik, y lo miré con una expresión de advertencia. No dije nada. Él tiene tradiciones diferentes a las nuestras. No lo dice con mala intención. Caminé hasta la mesa y empecé a pensar en lo horriblemente mal que podía terminar todo. Nuestras hermanas hacen la versión tradicional y solemne del rito, dije al fin. La verdad estoy más a favor de ellas, después de todo es lo que he celebrado toda mi vida. ¿Y las occitanas? Preguntó Malik. Ellas también preparan su versión del rito. Ya lo sé. No quiero que las diferencias inicien una crisis interna. Lo miré con severidad. Necesitaremos a alguien que intervenga, pero ¿quién? Ellos no dejaron mirarme. Malik levantó la voz. Ambos lados te respetan y te quieren. ¿Podría ser la mediadora? Pensé lo mismo, dijo Roderico. Te necesitamos, por favor. Hubo un silencio breve. Los tres sabíamos lo que significaba esa fiesta. Una forma de convencer a los vivos de que los muertos seguían con ellos. Valeria, dijo Roderico con suavidad. Si logras convencerlas de llegar a un consenso evitaremos resentimientos. Cada quien celebrará como quiere y todos felices. Lo imaginaba. Me observó en silencio. Luego me ofreció una pequeña bolsa de tela. Dentro había 3 cirios y un frasquito con restos de incienso. Esto es lo último que encontré. Estaba en una casa destruida, explicó. Úsalo en caso de que no lleguen a un acuerdo. No me gustaría que las suizas no celebraran. Gracias, dije. Malik se acomodó la capa y lanzó una sonrisa cansada. De todos modos, no te preocupes tanto. Si los muertos van a visitarnos, tal vez traigan incienso y más regalos. No pude evitar una media sonrisa. ¿Y si lo hacen? Te encargaré a ti recibirlos. Salieron poco después, perdiéndose entre la lluvia del patio. Vi cómo sus figuras se desdibujaban hasta desaparecer en el camino empedrado. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el crepitar del fuego. La velora no recordaba cuándo había empezado a celebrarse exactamente. Algunos decían que era una costumbre que volvió con los descubrimientos de San Lourien, o que incluso provenía de ritos aún más viejos, de cuando el continente veía el auge de la primera Roma. Sea como fuera, todos coincidían en algo: si no se hacía, la moral bajaría durante el invierno, y eso es malo, muy malo. Miré por la ventana. La ciudad estaba gris, cubierta por una neblina azulada. El sonido distante de una campana llegaba desde la plaza. Pensé en las hermanas suizas, que insistirían en hacer ayuno, quemar incienso, cantar y rezar, y en las occitanas, que aprovecharían cualquier excusa para abrir vino, bailar con máscaras y hacer una ofrenda colectiva de comida. Ambas creían honrar a los muertos a su manera. Ambas temían en el fondo a lo mismo, al olvido. Apagué la lámpara y me quedé observando el fuego un momento más. Tengo muchas cosas en las que pensar. La prioridad es saber cómo lograr mediar entre dos facciones tan distintas. Pase lo que pase, celebraríamos la velora, porque sin ese consuelo no quedaría nada. Ni fe, ni ciudad, ni razón para seguir. Mañana, empezaría a prepararlo todo. Y esta ciudad, por primera vez en mucho tiempo, volvería a albergar un evento importante. A la mañana siguiente, salí temprano de casa y me dirigí hacia la iglesia en compañía de Ivane y el chico, el cual se veía algo confundido por las voces que salían del lugar. El sonido de los cánticos llegaba desde dentro, aunque nadie cantaba con verdadera devoción, de momento claro. Era más un hábito que una plegaria. Parecen ser las prácticas antes del cántico de medianoche. Les pedí a ambos que me esperan afuera, la conversación sería larga y aburrida, conociendo a Ivane se pondrá a hacer berrinche, los dejé sentados en una banca y me apresuré a la reunión. Cuando entré al edificio, las hermanas suizas y occitanas ya estaban reunidas, separadas, por costumbre iban en dos grupos distintos. Las primeras, en silencio y con el rostro cubierto. Las segundas, murmurando entre risas bajas, envueltas en sus capas color vino. En medio de ambas, la tensión se notaba en el aire. Lady Valeria, dijo la abadesa Albrina, la suiza más anciana. Hemos recibido el aviso, pero no podemos aceptar compartir la misa con las occitanas. Ellas no respetan el ayuno. No necesitamos ayuno, interrumpió la hermana Kouloumbi, del grupo occitano. La velora no es una penitencia, es un recuerdo. Si las almas de sus familiares visitan la mesa, deben hallar pan, no hambre y llantos. Las dos se miraron con frialdad. Yo me serví una taza de té, dejé que el vapor empañara mis dedos, y las observé discutir sin decir palabra. Es la primera vez que intento hablar con ambas, una palabra dicha pronto solo alargaría la pelea.
Además continuó Kowloon, ellas están aquí desde este año, ellas ni siquiera estaban aquí cuando la plaga mató a todos los anteriores habitantes, nosotros hicimos los ritos y los enterramos, nosotras somos quienes tenemos el derecho a elegir cómo celebrar. Al menos nosotros rezamos, replicó Albrina. Vosotras bebéis vino y bailáis con máscaras como si fuera una fiesta pagana. El murmullo creció. Un par de novicias suizas se persignaron, temiendo que la palabra pagana atrajera alguna maldición. Apoyé la taza sobre la mesa y hablé, con calma. Ya basta. El silencio cayó como una losa en concreto. No volveré a repetirlo. No habrá divisiones. La misa será una sola, al caer la noche. Rezo común, velas comunes, y silencio durante el tránsito. Ellas se quedan. Albrina me miró con el gesto severo de quien cree tener razón, pero, Lady Valeria, el tránsito espiritual es sagrado. No puede interrumpirse con risas. Y tampoco puede hacer el ayuno sin fuerzas, respondí. Ni los muertos ni los vivos soportan la miseria cuando se les recuerda que existieron. Kowloon soltó una risa discreta. Nuestra señora tiene razón. La miré con advertencia. No estamos negociando una feria. Ambas se miraron fijamente. El resto del grupo se limitó a observar, como si esperaran que alguna recibiera castigo. Honestamente no creí que funcionaría. Ahora debo tener cuidado. Yo celebré los ritos suizos toda mi vida. Técnicamente esto no es herejía, ¿verdad? Antes de que pudiera seguir pensando, unos pasos terminaron con la calma del lugar. Mi padre había llegado. Dios, ¿quién lo invitó? Lo que haremos será simple, empezó. Nuestras hermanas prepararán el altar en la iglesia, las occitanas les darán incienso y harán sus cánticos. También harán la comida para su celebración, pero las suizas las ayudarán para hacer mucho, al menos hasta el viernes. Los vivos también necesitamos 3 comidas a día. Es mejor no dejar nada a último momento. A cada una su deber. Limpiarán el cementerio con anticipación. Al caer el sol, rezarán juntas. Nadie hablará durante el tránsito de las 10 p.m. A las 11 p.m. las occitanas se retirarán e irán al cementerio, donde harán los últimos preparativos para iniciar su celebración a las 12 a.m. Y mientras eso pasa, las suizas harán su ayuno todo el día si así lo desean. ¿Te está claro? ¿O tengo que recordar que hace poco llegaron 20 personas que también son occitanos? ¿Acaso sus celebraciones no son válidas? Casi todas asintieron. Albrina murmuró algo en voz baja, probablemente una protesta. Yo la ignoré. La abadesa siempre fue muy apegada a las reglas. Creo que padre solucionó todo. El silencio volvió, más pesado. Entonces, desde la puerta, se escuchó la voz impactada de Ivane. Valeria, viene el pan. Las monjas giraron confundidas. Ella entró corriendo, con la falda recogida y las mejillas encendidas por el frío. ¿Qué? Dije en voz baja. Tu padre viene que el pan. El pan, respondió visiblemente agitada. Ah, espera, ya está aquí. Varias hermanas se santiguaron. Niña, susurró Agnes con disgusto, aquí no se juega. No estoy jugando, replicó Ivane en tono seco. Solo quería avisar que venía el que manda. La miré, intentando contener la molestia. Era imposible tratarla como a una adulta, seguía siendo una criatura caprichosa en cuerpo de muchacha. Además, no lo había hecho con mala intención. Ivane, regresa afuera. Y no vuelvas a entrar gritando. Sí, está bien, luego murmuró en su idioma natal, algo que identifique como, esas urracas viejas siempre arruinan la diversión. Agnes la oyó, aunque no entendió las palabras. ¿Qué ha dicho? Preguntó con recelo. Que tiene frío, mentí sin pestañear. Ivane la miró por detrás del hombro y con una expresión engreída se giró para irse afuera. Yo continué con lo mío, aunque notaba la mirada molesta de la abadesa. Entonces dije, retomando el tono de mando, en vista a que mi padre habló y nadie se opuso, las tareas quedan repartidas. En 3 días revisaremos los progresos al mediodía, antes de la fecha. Que nadie falte. Las monjas se retiraron en silencio, arrastrando sus faldas por el suelo de piedra. Cuando la última monja salió y se alejó, Ivane soltó una risita contenida. Parecen urracas cobardes, dijo. Si no hablan con el pan, imagina cuando llegue la nieve. Cálmate, Ivane, no puedo, me aburro. La miré con cansancio. ¿Por qué no vas a ayudar a Malik con los tablones del altar? Porque no quiero. Además, me prometiste que si me portaba bien podría recuperar mi chti. Te la quité por imprudente. Solo disparé una vez. Suspiré. No valía la pena discutir. Ayúdame a limpiar las tumbas cuando lleguemos al cementerio, dije. Si las manos te tiemblan por aburrimiento, al menos haz algo útil. Ella caminó, miró el cielo y murmuró. ¿De verdad crees que los muertos vuelven? No, ellos descansan para siempre, respondí. Pero creo que los vivos necesitan pensar que sí. Ivane sonrió, satisfecha. Entonces también obedeces como un perro. No respondí. Solo le despeiné el cabello y apresuré el paso, dejando atrás el bullicio de las monjas. La velora se acercaba, y con ella, los recuerdos que nunca descansaban del todo. Justo cuando creí que todo iba bien me pregunté algo. ¿Y el chico? Ivane, dime dónde dejaste al chico, pregunté alterada. Desapareció cuando te metiste a la casa grande de las urracas. Casi me da algo al darme cuenta de que el chico desapareció cuando me alejé. Para mi sorpresa y alivio, este apareció detrás de mí repentinamente. No tengo ni idea de dónde estaba, pero no creo que este sea el momento para pensar en eso. Hay mucho que hacer. Faltan 3 días para la velora. Desde hace 3 días la ciudad se ha ido llenando de humo, de olor a harina y a flores. El frío llegó para quedarse. Las mañanas son grises, y el aliento de la gente se mezcla con el vapor que sale de los hornos. No hay música, pero el sonido del pan horneándose parece marcar el paso de las horas. Las hermanas suizas trabajan en silencio. Limpian el templo con agua de hierbas amargas y vinagre, dicen que sirve para alejar los espíritus no invitados. Han cosido manteles nuevos para el altar, todos blancos, y reciclan los restos de cera para fundirlos en cirios grandes. A veces se las escucha ensayar los cánticos del tránsito, esos que suenan como un lamento sin lágrimas. Las hermanas occitanas, en cambio, parecen no conocer el cansancio. Ríen mientras pintan sus máscaras de cera y madera, preparan pan dulce con formas distintas, algunos decorados de dulce aroma, otros con símbolos grabados en la corteza. Dicen que cada hogaza es una ofrenda que compartir con los muertos. Cuando el pan se enfría, lo cubren con miel o vino dulce y lo dejan reposar hasta el día del rito. Yo observo todo desde la puerta de la iglesia. El contraste es casi impensable, las unas purifican con silencio, las otras celebran con ruido, pero ambas buscan lo mismo, creer que la muerte no terminó de llevárselo todo. 27 de octubre. A la mañana, el chico me acompañó a llevar leña al depósito. Todavía no se acerca a otras personas, pero
pero las observa con docilidad. Ivane camina detrás de nosotros, jugando con una máscara recién pintada que le regalaron. A veces me pregunto si comprende lo que está ocurriendo, o si solo le parece una fiesta más. Las suizas empezaron a fregar el suelo del templo, las occitanas limpiaban tumbas en el cementerio. Vi a un grupo de ellas amocodar las piedras que rodeaban las tumbas, colocar flores sobre estas y encender pequeñas velas, aunque aún era de día. Dijeron que era para que los muertos sepan el camino a casa. En la plaza, los hombres occitanos apilaban madera aún húmeda. Malik decía que la hoguera será tan grande que se verá desde la biblioteca. No pude evitar pensar que, aun si los muertos no logran vernos, al menos Minerva verá el fuego set su habitación. 28 de octubre. El olor a pan ya se siente por toda la plaza central. Las suizas terminaron de vestir el altar. Ahora el interior del templo parece un trozo de invierno, blanco, austero, sin adornos. Colocaron jarras de agua, flores pálidas y lámparas de aceite. No hablan, apenas murmuran oraciones. Mientras tanto, las occitanas mezclaban vino, miel y hierbas. Dicen que no pueden recibir a los muertos sin bebidas. Ensayan el baile del tránsito en la plaza, una danza lenta, repetitiva, con los pies descalzos y los brazos extendidos. Ivana intentó imitarlas hasta que se tropezó y cayó al suelo, riéndose. Yo no participé. Caminé entre los grupos, observando. Algunas mujeres colgaban cintas rojas y doradas entre las casas, otras pintaban símbolos con harina en las puertas, para ahuyentar a los malos espíritus. Al anochecer, los primeros pájaros huyeron hacia el norte. El invierno ya no era un rumor, sino una certeza. 29 de octubre. La ciudad amaneció cubierta de una neblina azulada. Los cánticos de las suizas se escuchaban a lo lejos, igual que los golpes de martillo de los hombres reforzando las cruces de madera del cementerio. Las occitanas colocaron las máscaras terminadas sobre un manto negro. Cada una representaba a alguien, un padre, una madre, unos hijos, tíos, abuelos y abuelas. Una familia, una máscara por cada integrante de todas las familias. Las tocaron con respeto, sin lágrimas. En la tarde llevaron los primeros vasos vacíos al cementerio. El chico las miraba sin entender. Ivane le explicó algo en voz baja, probablemente un disparate, y ambos terminaron sentados en el suelo mientras yo supervisaba las ofrendas. Al caer el sol, las occitanas encendieron una fogata pequeña para probar la leña. El humo olía a romero y madera vieja. Una de ellas me dijo que el fuego sirve para avisar a los muertos desde este plano, que es como una invitación. Yo no sé si creo en eso, pero sí creo en lo que deja en los vivos una paz momentánea, un alivio que, de alguna manera, sostiene. Esa noche nadie trabajó fuera. Las calles estaban vacías, salvo por algunos perros que buscaban calor junto a las fogatas de prueba. Estaba por entrar a casa cuando una voz llamó mi atención. Era la hermana Kouloumbi, una de las occitanas. Creí que todo había quedado claro en nuestra última charla. Buenas noches, Lady Valeria. Lamento molestarla tan tarde, dijo, un poco afligida. No es molestia. Dígame qué necesita, si está en mis manos la ayudaré, le dije. Verá, mi lady, hay un gran problema. No tenemos a nadie que dé el discurso de Velora este año. Normalmente sería la abadesa quien dé el discurso, pero ella falleció a inicios de este año sin dejar clara a una sucesora. Ninguna de nosotras podría dar el discurso y pensamos que tal vez una persona neutral pero afín a nuestras creencias podría ayudarnos, y pensamos en usted. Esa noticia me sorprendió. Ahora que lo pienso, nunca vi a la abadesa de su grupo, creí que simplemente no quería reunirse, no sabía que tenían un problema con la sucesión. ¿Debería negarme? Sus tradiciones no se parecen en nada a las mías, pero esto ayudará mucho a mejorar su opinión sobre nosotros, además aumentar la moral, rechazar la oferta, siendo que pensaron en mí sería una falta de respeto, aunque no comparta su visión, lo mejor es mantener todo tranquilo. Claro, no tengo problema alguno en ayudarle. Con gusto pensaré en un discurso, dije, algo insegura. Vi claramente cómo su rostro se iluminó y me agradeció efusivamente para luego disculparse por lo repentino de la petición. Seguimos hablando un poco hasta que se retiró y yo entré a casa. Dentro, Ivane se durmió en la silla con su máscara en la cabeza. El chico se sentó junto a la chimenea mirando el fuego sin parpadear. Yo escribí unas líneas, solo para recordarme que todo esto tiene un propósito. Mañana, los muertos volverán, y si no lo hacen, igual los esperaremos. Cerré el cuaderno. El silencio era tan profundo que podía oír el crujido de las vigas. Mañana sería el día, el último antes de la velora, y aunque todos fingían serenidad, algo en el aire anunciaba que no sería una noche cualquiera. El sol comenzaba a hundirse tras los tejados rotos, y el aire se enfriaba con rapidez. El humo de las hogueras subía en espirales lentas, y el olor de pan tostado y vino caliente se mezclaba con el incienso de la iglesia. La ciudad entera parecía sostener el aliento. La velora siempre hacía eso. Caminaba entre los dos grupos, las suizas y las occitanas, como quien intenta mantener un puente en pie con las manos desnudas. Las suizas se mantenían cerca de la iglesia, recogidas, rezando en voz baja. Las occitanas habían extendido mantas en el cementerio y preparado la leña para la gran hoguera, alrededor del cual cantaban con máscaras. No se odiaban, pero tampoco se entendían. Como el agua y el aceite, convivían si no interactúan, pero si algo más altera en el momento menos oportuno puede haber un serio problema. Yo lo aceptaba. No había intentos de unificarlas, solo una armonía temporal muy duradera. Sin embargo, en ese momento, observé algo peculiar. El chico estaba sentado cerca del fuego, pero no demasiado cerca, como si necesitara medir la distancia exacta entre él y el mundo. Iván estaba con él un rato, comiendo, pero luego se levantó para unirse a las monjas que cantaban y bailaban. Ella se movía con la facilidad de alguien que nunca sintió vergüenza. Él no, él observaba. Lo seguí con la mirada desde la distancia. No hacía falta acercarse para entender lo que pasaba. Él miraba como una de las occitanas inclinaba la cabeza al recibir un cuenco de sopa. La forma leve, el gesto simple. Entonces, él imitó el movimiento, torpe pero claro. La monja lo notó, y sonrió sin decir nada. Eso habría pasado desapercibido para cualquiera otra persona. Pero lo vi. No era aprendizaje religioso, era aprendizaje social. Que yo recuerde, era la primera vez que él aprendía un gesto de convivencia,
aparte de inclinar la cabeza como un perro, claro. Después, una niña pequeña se acercó, mirándolo con curiosidad. Él la miró de vuelta con la misma intensidad con la que mira a un depredador a otro depredador. La niña se asustó y retrocedió para luego irse corriendo en dirección hacia las monjas, y él parpadeó, desconcertado. No intervine. La confusión duele, pero enseña. El chico apartó la mirada y volvió a contemplar el fuego. Parecía escuchar algo dentro de él que ella no alcanzaba a oír. Sus manos se movieron con cuidado al tomar una rama y colocarla en la hoguera. No golpeó la madera, no la arrojó. La acomodó como vio que lo hacían las otras. Una de las monjas occitanas, dedicándole una amigable sonrisa, dijo con naturalidad: así está bien. Él no sonrió, pero su postura de relajó, y sentí una punzada en el pecho. No era orgullo. Bueno, no exactamente. Más bien una conciencia silenciosa del peso que llevaba sobre él. Era un niño aprendiendo a vivir después de haber aprendido primero a no morir. La luz del fuego iluminaba su rostro con intensidad. Y por primera vez desde que llegó, él no parecía una presencia ajena a todo lo humano. Parecía una persona sentada cerca de otras personas. Aunque en el fondo sabía que más tarde, cuando la noche llegara y tengamos que ir a la iglesia, el chico se levantará, no se despedirá de nadie y simplemente me seguirá. Pero eso era suficiente, por ahora. Con el pasar de las horas, la claridad anaranjada del atardecer entraba inclinada por el horizonte, proyectando las sombras largas de todos los presentes. Yo estaba contabilizando el pan en cada canasta de ofrenda cuando escuché pasos demasiado ligeros para ser los de una monja o un trabajador. Repentinamente sentí una mano sujetándome el hombro. ¿Cómo está mi santa favorita?, dijo una voz alegre y pícara que reconocí al instante. No me giré, sabía quién era. Estás trabajando demasiado, dijo Ginebra, con ese tono cantarín suyo que siempre parecía guardar una risa detrás. Te vas a cansar, ¿no? Respiré hondo, no porque me molestara tanto, sino porque con ella siempre había que preparar el espíritu, como cuando una está a punto de entrar de golpe en agua fría. Ya estoy cansada, le respondí. La diferencia es que lo acepto con dignidad. Escuché su risa, ese tipo de risa que no sabe quedarse dentro. Ginebra caminó entre las personas, sin reverencias, sin formalidades, como si la calle fuera una extensión de su propia casa. Llevaba la manta sujeta a la cintura y las botas llenas de polvo de camino. Había ido y venido quién sabe cuántas veces entre las suizas y las occitanas ayudando en preparativos. Están peleando otra vez por lo del pan, ¿sabes?, dijo mientras se sentaba sobre el respaldo de un banco, con las piernas colgando hacia el asiento. Nuestras hermanas dicen que para la velora, el pan debe ser simple. Las occitanas quieren ponerle miel. Una dice, tradición, la otra dice, la vida es corta. Yo solo vi 2 panes. Ambos sabían bien, pero obviamente el segundo era mejor. Pelearán por cualquier cosa, murmuré acomodando las velas. Eso significa que aún tienen fuerzas. Aunque no puedo culparla del todo, hasta para mí las tradiciones occitanas son contradictorias con mis creencias. Ella me miró. Creo que le gustaba cuando yo decía algo que sonaba sabio y a la vez me quitaba la razón. Lo peor es que casi nunca lo hacía a propósito. Y cuando lo hacía adrede, ella no dudaba en molestar. ¿Y tú?, preguntó inclinándose hacia mí. ¿Cómo vas? ¿Todo listo aquí? Casi. Los niños están muy inquietos, pero nada grave. Ivane se puso a bailar con una máscara que le dieron y entonaba cánticos a la naturaleza. Parece que le gusta lo que hacen las occitanas. Bueno, mejor así, dijo ella. Que le rece a las hojas. Menos problemas que los adultos. Mientras no entiendan su raro idioma, claro. Debemos mantener el espíritu. Hubo silencio. Silencio cómodo. Ella bajó del banco y se acercó a un barril, apoyando un codo, mirándome de lado. Si necesitas ayuda esta noche, empezó, con tono juguetón. Bueno, tú sabes. La miré sin mover la cabeza, solo los ojos. Ginebra sonrió, como alguien que ya sabe la respuesta. De hecho, dije lentamente, a ver si esto te gusta, si necesitaba ayuda. Sus cejas se alzaron. Era una expresión encantadoramente transparente. Ajá, ¿y qué cosa?, respondió, fingiendo intriga. Durante la ceremonia, debo estar en la iglesia. Ellos 2 estarán también, me refería al chico y a Ivane. Se entendía. No quiero que los niños estén solos. Alguien debe cuidarlos, mantenerlos tranquilos y vigilados, contarles historias. Quizás. Ella parpadeó, sorpresa real. Creo que esperaba que le pidiera cargar leña o limpiar cálices. Yo, se señaló el pecho con una mano. Tú, hizo un gesto teatral de desmayo. Valeria, ¿tú me estás dejando a mí, Ginebra, encargada de tus niños inocentes y frágiles? ¿No crees que soy una mala influencia? Podría enseñarles a destilar alcohol para empezar. Si prefieres, dije calmada, sin mirarla, puedo pedirle a Minerva que te reasigne turnos dobles de recolección de madera. Ella estará encantada de tener más mano de obra. Ginebra abrió la boca, ofendida de mentira. Eso es abuso de poder, dijo. Eso es violencia, crueldad. Eso es opresión. Entonces cuidas a los niños. Los cuido, respondió ella inmediatamente. Nos miramos. Y las 2 tuvimos que contener la risa. Yo, por decoro. Ella, porque le gusta hacerme creer que puede controlarse y actuar seria. Nunca puede. Finalmente, ella suspiró y se acercó más, recargando la cabeza contra mi hombro como una hermana mayor molesta y cansada. Vale, dijo, más suave. Está siendo un día bonito, ¿verdad? Miré la luz, el polvo flotando, las sombras de las personas moviéndose lentas. Sí, respondí, y lo era. El viento descendía desde las colinas con el sonido hueco de las hojas secas arrastradas por la tierra. Octubre terminaba, y con él el calor de los últimos días templados. La ciudad dormía bajo una neblina que olía a leña húmeda y piedra fría. Era el día de la velora, y aunque técnicamente hablando era de noche. Si bien nadie sabía con certeza cuándo había nacido aquella costumbre, todos la celebraban como si el tiempo mismo dependiera de ello. Durante toda la tarde, el cementerio se había llenado de voces femeninas. Las monjas que vinieron con Valeria, con sus velos blancos y sus mantos oscuros, limpiaban las lápidas y disponían sobre ellas cirios para iluminar. Rezaban por los adultos, por los niños, por aquellos que nunca conocieron, y que ahora yacían bajo el cementerio de la ciudad. No cantaban, sus oraciones eran silenciosas, murmuradas como en una misa. Mientras tanto, en el exterior, las monjas que ya vivían en la ciudad alzaban hogueras y preparaban grandes ollas de comida. Había pan, vino, sopa de lentejas y trozos de carne seca. Llevaban máscaras pintadas y coronas de ramas secas. Para ellas, la velora era un banquete con los muertos, una noche en que el velo del mundo se dividía y los espíritus de quienes se negaban a ir al más allá caminaban entre los vivos, no para asustar,
sino para compartir una cena. Ambos grupos se toleraban, apenas eso. Las suizas veían con desagrado los cánticos, las risas y el vino, las occitanas, por su parte, consideraban que los rezos lúgubres apagaban la alegría que los muertos merecían. Valeria, por su parte, estaba más ocupada intentando mediar entre ambos grupos. Seguía muy sorprendida por no haber tenido que convencer a su padre de que esto no era una pérdida de recursos ni de mano de obra, sino una forma de mantener la moral. Y claro, tuvo que ayudar con los preparativos de ambas comunidades para no mostrar favoritismo. El sol caía, y la bruma se espesaba entre las calles vacías. Las ventanas cerradas, las lámparas encendidas y el sonido distante del canto se mezclaban con el repicar metálico del viento golpeando la vieja campana de la iglesia. Dentro de esta, Valeria y las suizas encendían incienso y preparaban el altar. Las oraciones hablaban de los mártires, de los inocentes, de los muertos sin culpa que quedaron sin sepultura de todo el mundo. Eran plegarias aprendidas de los antiguos textos conservados por las bibliotecas suizas antes del colapso, limpias de las distorsiones del caos del dominio. Aquella fe era dura, sobria, casi severa, pero en su raíz tenía una belleza silenciosa, la certeza de que el alma podía descansar si alguien aún la recordaba, y que, sobre todo, merecía respeto y silencio. Ivane bostezó desde su asiento. Llevaba las manos entrelazadas sobre el estómago vacío. «¿Cuánto más van a rezar?», murmuró. Valeria, sin voltear, respondió con serenidad. «Hasta que se oculte el sol. Luego habrá silencio. No deberías estar aquí si no piensas rezar. Podrías volver a casa». Ivane frunció el ceño. «No pienso rezar. Solo tengo hambre». Valeria suspiró. La conocía lo suficiente como para no discutir. Sabía que Ivane no creía en estos ritos, aunque respetaba a las monjas por afecto. Era más práctica y pagana que devota, y la idea de pasar la noche en ayuno la irritaba. «Ve con las occitanas», le dijo finalmente. «Han encendido el fuego. Ellas te darán de comer». Ivane sonrió, satisfecha, y se levantó sin hacer ruido. A su lado, el chico ya más acostumbrado al exterior la siguió. Su paso era silencioso, casi animal. Caminaba detrás de ella con la espada medio encorvada y la mirada fija en el suelo. No hablaba porque su voz le dolía, y porque aún no había aprendido a usarla. El cementerio se extendía como un bosque de piedra bajo la luna. Las occitanas se habían reunido alrededor de un gran fuego, con cánticos suaves y copas de vino. Las llamas pintaban sus rostros con destellos anaranjados. Ivane se acercó, y una de las monjas la saludó con un cuenco lleno de sopa caliente entre las manos. Se sentó junto a ellas, observando la danza improvisada. Las risas la hicieron sonreír. Era cálido, vivo. El chico se quedó un poco atrás, observando. Le gustaba el fuego, pero algo lo mantenía alerta. No era miedo, era costumbre. Desconfianza hacia el exterior y la sensación de que algo podía estar oculto en la oscuridad. Cerró los ojos y escuchó. Un sonido, suave, metálico. Un golpe contra piedra. Abrió los ojos y vio una sombra moverse a lo lejos, entre los muros de una gran casa derruida. La siguió sin decir nada. Entre los escombros, una figura femenina intentaba forzar una puerta medio colapsada. Su cabello castaño brillaba bajo la luna. Cuando notó su presencia, se giró, pero no mostró temor. Lo miró con una sonrisa interesada. Vaya otro ladrón. Su voz era ligera, burlona. ¿Vienes a ayudarme o solo a espiar? Él no respondió. La observó en silencio. Ella arqueó una ceja y soltó una risa suave. ¿No hablas mucho? Mejor. Los que hablan demasiado suelen ser iretens. Da Gema pensar, ¿te conozco? No. En mi vida te había visto. Y eso solo significa una cosa. Conozco a todos en esta ciudad, a ti no. O sea que debes ser el niño al que esa mandona de Valeria secuestró. ¿Me equivoco? Bueno, no importa. Ahora, a trabajar. Tiró la puerta de una patada y entró en el edificio. El chico la siguió. Dentro, el aire era espeso, lleno de polvo y telarañas. Olía a madera vieja y moho. Ella levantó una lámpara improvisada y avanzó, mirando los restos de muebles podridos. Esta casa fue de los ricos, dijo. Aquí vivían los que mandaban, se encerraron mientras otros morían por la plaga. Qué asco de gente, la verdad. Aunque luego murieron cuando la enfermedad les alcanzó. Pero su vino debía de ser bueno, al menos. Pasaron un rato revisando cajones y frascos, subieron al segundo piso y seguían sin encontrar nada, hasta que ella, frustrada, pateó una tabla del suelo. Esto reveló un compartimento oculto, una caja de madera con muchas botellas oscuras selladas. Ginebra las alzó casi saltando de la emoción. ¿Ves? Te dije que algo quedaba. Dudo que a los muertos les moleste si nos llevamos sus tesoros, es por una buena causa. Salieron al exterior. El cielo estaba limpio, con una luna pálida y grande. Caminaron un buen rato hasta llegar a una pared de la muralla, donde se encontraba una tumba aislada, con una inscripción, muy lejos del cementerio. Ginebra se sentó sobre la hierba húmeda, a un lado de la tumba, apoyando la botella en el suelo. Aquí está bien, murmuró. Ella no se molesta si me siento cerca. Él la observó, sin entender qué decía. Ella destapó la botella y bebió un trago largo. Luego le ofreció. Él sujetó la botella, la olió, probó un poco, escupió en el suelo entre arcadas y se la devolvió. Ja, tú te lo pierdes, sonrió, aunque creo que te entiendo. No todos aprecian la buena bebida. Guardó silencio un momento. El fuego lejano iluminaba apenas su rostro. Aquí está mi amiga, señaló la tumba. Murió antes de que llegáramos. Se desangró. Su voz se quebró un instante, pero no lloró. Yo la cargué todo el camino, desde casa. Nadie quería ayudarme. Decían que estaba loca. Tal vez tenían razón, aunque Valeria convenció a su viejo de dejarme traerla mientras no causara molestias. No podía dejarla. Uno simplemente no abandona a su familia. Bebió de nuevo. La enterré aquí. Acarició la tierra con la mano. También traje la ropa del bebé. La había comprado poco antes. Era bonita azul, si mal no recuerdo. Luego rió suavemente. Supongo que el color no importa si nadie llega a usarla, ¿verdad? Él seguía mirándola, inmóvil, sin entender cada palabra, pero percibiendo el tono afligido. Un silencio pesado cayó entre ambos. El viento agitó las ramas. Ginebra levantó la mirada. ¿Sabes qué? Me gusta pensar que ella seguiría con vida si su novio no hubiera sido obligado a seguir el plan suicida del lugar,
que si hubiéramos tenido metroúnes o médicos que le dieran seguimiento e indicaciones ella no hubiera tenido miedo de su salud, que si tan solo no hubiera estado tan asustada por la guerra y la hambruna tal vez, si todo hubiera estado bien, ella no hubiera tomado esa maldita hierba para suicidarse. Ella parecía visiblemente molesta y sus manos temblaban, pero luego suspiró y se calmó. ¿Sabes qué más me gusta? Me gusta pensar que esta noche ella camina por aquí, dijo con una media sonrisa. Tal vez se ríe de mí por seguir hablándole, pero me gusta pensar que no está sola, que ambos caminan en este lugar. Además, puse aquí la tumba porque hay una hermosa vista de la ciudad, mucho mejor que ese aburrido cementerio. ¿Qué te puedo decir? La vida es así, no sé si lo que ella hizo estuvo bien o mal, solo sé que se sentía sola, y nadie bueno merece morir solo y con miedo. No era justo que murieran los dos. Apoyó la cabeza contra la piedra de la tumba, con la botella entre las piernas, y empezó a tararear una melodía. Era una canción rara, sin letra, suave, con un ritmo que parecía cuna y rezo al mismo tiempo. El chico miró hacia el cielo por un instante. No sabía por qué, pero sintió una extraña sensación de calma. El sonido del baile de las monjas marcó la medianoche, un repique largo, lento, que se perdió al rato. Ginebra se levantó tambaleando ligeramente y miró al chico. Vámonos. Las hermanas ya habrán servido la comida. Hoy todos comen juntos, incluso los muertos. Desearía haber traído mi flaute para tocar una melodía, lástima. Caminaron de regreso al cementerio. Las hogueras iluminaban las cruces y las lápidas de piedra improvisada como si danzaran. Había unas 20 personas más junto a las monjas, personas de estas áreas que habían llegado hace poco, que abandonaron sus aldeas y vinieron a vivir aquí por seguridad. Las occitanas habían dispuesto los platos en círculo sobre el suelo, y todas las personas comían y reían. Iván estaba entre ellas, con las mejillas rojas y un cuenco vacío. Ya era hora, Durak, gritó al verlo. Pensé que te habías perdido. ¿Y esa quién es? Dijo señalando a Ginebra. Ginebra levantó los hombros y se unió a la ronda, sirviéndose más vino. El chico se quedó de pie, observando el fuego. Iván lo llamó, y finalmente se sentó a su lado. El calor del fuego le relajó los hombros. Ginebra contaba historias. Algunas eran raras, otras absurdas. Las monjas reían, y hasta Iván soltaba carcajadas cuando entendía las palabras. Por un momento, todo parecía bien. Los rezos de las suizas llegaban desde la iglesia como un murmullo distante, un eco solemne que se mezclaba con los cantos y las risas. Era una mezcla complicada, devoción y alegría, pena y gratitud. Y sin embargo, todo estaba en calma. Pasó un tiempo. El vino corría, el fuego crujía. Alguien comenzó a cantar una vieja canción sobre un campesino que no volvió a casa. Las voces se unieron una a una. Valeria apareció entre las sombras, caminando despacio. Llevaba en las manos un cirio encendido. Hermanas dijo, y el silencio se hizo. Ha llegado la hora. Todos bajaron la cabeza. El fuego siguió ardiendo, pero nadie habló. Valeria alzó la vela y pronunció las palabras de la oración. Que los muertos esperen a los vivos, y que los vivos no olviden a los muertos. Que esta tierra no olvide a quienes la amaron, ni el pan a quienes alimentó. Que haya descanso donde hubo miedo, y luz donde solo quedó desolación. El viento sopló más fuerte, las llamas se inclinaron. Durante un instante, las sombras parecieron moverse entre las lápidas. Iván abrió los ojos, inquieta, a punto de ir corriendo a casa por sal para hacer un ritual a las Sorias por miedo. Ginebra, en cambio, sonrió. Mira, le susurró al chico. Ellos están aquí. Yo sí creo en estas cosas. Él levantó la mirada y creyó ver siluetas caminando entre el humo. Apenas se asustó, solo las miró pasar. Parecían tranquilas. Cuando el fuego se consumió, las monjas recogieron los restos de comida y cubrieron las brasas con tierra. La noche estaba más fría, pues ya era de madrugada. Iván se apoyó contra el hombro del chico, medio dormida. Ginebra permaneció un rato en silencio, mirando a la lejanía, hacia la tumba de Sophie. Se acercó, se arrodilló y apoyó la mano sobre la piedra. Ya puedes dormir, dijo con voz baja. Estamos a salvo, ¿ves? No estás sola, nunca lo estuviste, ni nunca lo estarás. Luego se levantó, le dio un último trago al vino y volvió junto a los chicos. Vamos, es tarde y mañana habrá trabajo. Si Valeria no los ve en su casa, me pondrá doble turno cortando leña. Los muertos descansan, pero los vivos no, dijo sonriendo. Despertó a Ivane y caminaron juntos por la calle silenciosa. La luna iluminaba el suelo, y el aire olía a pan y cera derretida. La ciudad estaba alegre, como si, por una noche, los muertos hubiesen vuelto para dar un saludo. La historia termina aquí, gracias a todos por escuchar.